Entre comillas, la TV elige como figura a Olveira y no es para menos. Es Olveira el que mantuvo en cero, tuvo tres tapadas claras en el segundo tiempo. Es cierto, hay una que va directo al cuerpo, pero esa de Ríos es fundamental. La de Rubén Ríos, la tapada de Olveira, y a partir de allí darle chance a Olimpia nuevamente sobre el final. Que no juega bien, no juega lindo, por momentos hasta puede tener, parecería un ritmo cansino, pero... Bueno, ya en instantes vamos a retornar hasta Jorge Sosa para su comentario final. Gustavito, cortesía de Tigo Sports, habla Olveira. Muchachos hacen un trabajo muy importante, un desgaste impresionante. Y bueno, esto es de todos. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, palabras de Gastón Olveira, portero de Olimpia. Regresamos hasta el defensor de Sí, Niño. Bueno, ya en instantes, ya enseguida vamos a retornar hasta Jorge Sosa, el defensor del Chaco. Fue triunfo de Olimpia ante el Sportivo Luqueño por el marcador de 2-0. Fernando Román de tiro libre y Facundo Bruera marcaron para el equipo de Martín Palermo, que con esto en la tabla de posiciones el equipo franjeado se ubica tercero con 35 puntos, a 1 de Cerro con 36, que juega en instantes ante el conjunto de Guaraní 20 horas, y Libertad cómodo de momento puntero con 39 puntos. La próxima fecha de Gerardo, Adelante, Arturo. No sé cómo hacemos con el niño, si puede rondear por teléfono, por respetar su opinión final del partido. Ahora sí. Aquí balines de goma para dispersar a la gente de Luqueño, señor, porque se infiltraron al parecer algunos hinchas de Luqueño y fueron detrás del palco, lo que sería la zona VIP. Ahora, al parecer, como querían robar alguna bandera a los hinchas de Olimpia, y ahora, en medio de cachiporrazos y balines de gomas, están saliendo los chanchioligans de la zona de las gradas. Quería comentar eso porque algunos hinchas de Luqueño bajaron, y en la zona del palco VIP, allí en la zona baja de esa zona, de las butacas de la VIP albirroja, allí por atrás hubo corridas allí de algunos integrantes, seguridad igualmente, pero ya ahora por lo menos la dotación policial con disparos al aire y cachiporrazos se están sacando a los barras de Luqueño, porque al final podía darse esa situación allí de riesgo, cuando aquí también la policía le pide a los hinchas en las preferencias retirarse, y algunas familias, como quieren quedarse todavía los de Luqueño, quería marcar nada más eso sobre el final. Y decía, Olveira, la gran figura, tuvo momentos claves en el partido con tapadas fundamentales en el desarrollo del partido, por más que por momentos Olimpia sigue teniendo ese ritmo cansino, tiene un plus sobre el final que lo termina aprovechando, que lo hace bien, y que en los últimos minutos el ingreso de Arrúa, el propio Derlis González, bien Román en la marca en el desarrollo del partido, y ese tiro libre que fue fundamental. Quedará la polémica, ¿fue o no falta esa carga allí de Leguizamón en ese brazo cuerpo a cuerpo que termina cayendo el de Olimpia? Por lo menos los de Luqueño reclamaron bastante la situación. La ejecución al tiro libre, que parecía iba a ser para Derlis González, pero optó por el riflazo, por el zurdazo, le dejó a Román. Termina superando la barrera, y a los 36, sobre el cierre de partido, cuando se iba presentando todo, el primero para el conjunto de Olimpia. Y ya desesperado Luqueño fue, buscó, intentó, pero no encontró, y sobre el final desesperado, en esa buena conexión de Derlis González con Bruera, lo terminó liquidando Olimpia, que sigue en la pelea del campeonato a la espera de lo que va a suceder con Cerro Porteño en los próximos partidos, igualmente con Libertad. Se queda aquí cantando la gente de Olimpia, que es la hinchada que va a salir última por una cuestión de seguridad. Sí, algunos, al parecer de Luqueño, no quieren salir en la zona de las preferencias. Ahora sí ya tienen el ok de la policía, después de ese pequeño tumulto que salvó igualmente detrás de la zona de VIP albirroja. Cerramos por aquí, señor, y hay canal abierto con Germán en la parte baja para la conferencia correspondiente. Correcto, gracias. Vamos con Víctor, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Bueno, tenemos problemas con Víctor. Está Germán Tiller. Le llamo, señor, le llamo. Bueno, le llama, por favor, contigo. Hoy miércoles, descuentos reales de Farmacias Catedral, hasta 50% descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Darío. Sí, señor. Vamos con Víctor.
No, hay problema con Víctor. Seguimos, Darío. Tu 0 kilómetro en Bangkok, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bangkok crece desde la raíz. Ante Corte Energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Está Germán Arturo. Jan, Ana Benítez, Báez, Brock y Arzamendia, Arturo Peralta, Pirinamota, Cecilio, Carrascal, una manera de decir Ichurín. Yo creo que aquí se va a ubicar Peralta por Carrascal. Lo va a decir Carlos Alberto Quise. Guaraní con Servio, Benítez López por Rivero Cantero, Mansur Cuello, Danilo Santa Cruz, Matías Martínez, Legui Samón y Alcaraz. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Está Germán Arturo. Germán, contigo. Gracias, Arturo. Ya estamos aquí frente a la zona de prensa, la sala de prensa, para esperar lo que será la conferencia de prensa justamente de Martín Palermo, que por haber sido visitante hoy, por haber oficiado de local aquí en el Sportivo Luqueño, será el técnico olimpista quien hablará en primer orden. Así que apenas llegue, vamos a pegar el llamado, Arturo. Muy bien. Arturo. Sí. Ahora sí, para completar los equipos con numeración: Cerro en el arco 13, Jan, la defensa 2, Alan Benítez, 24, Cristian Javier Báez, 4, Eduardo Brock, 21, Santiago Arzamendia. En el medio, 17, Gabriel Aguayo, 26, Robert Piris Amota, 6, Rafael Carrascal, 10, Cecilio Domínguez, 33, Fabricio Peralta y 19, Diego Churín. Capitán de equipo los dirigidos por Manolo Jiménez. Suplentes: Alexis Martinaria, Jorge Morel, Juan Iturbe, Edgar Páez, Wilder Viera, Alfio Oviedo, Luis Riveros, Víctor Cabañas, Miguel Benítez, Ronaldo de Jesús, Tobías Portillo y Fernando Fernández. Guaraní en el arco 23, Gaspar Servio, capitán de equipo, 2, Alcides Benítez, 5, Mario López, 3, Paul Riveros, 32, Alexis Cantero. En el medio, 10, Matías Martínez, 7, Agustín Mansur, 20, Álvaro Cuello, 28, Anderson Leguizamón, 2 en punta, 17, Adrián Alcaraz y 29, Walter González, el equipo dirigido por Francisco Arce. Suplentes: Martín Rodríguez, Wilson Ibarrola, Estivel Moreira, Paul Charpentier, Richard Prieto, Gustavo Marecos, Víctor Céspedes, César Miño, Felipe Salomoni, Fernando Román, Daniel Pérez y Danilo Santa Cruz. Arturo. El árbitro del partido en cancha Cerro. El árbitro David Ojeda, los líneas José Cuevas y Héctor Medina, el cuarto Aldo Quiñones. En el bar estará Fernando López y como A-Bar Milciades Saldívar. Muy bien, ¿cómo te va, Carlos? Muy buenas noches. Cordiales saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande, Monumental, para ver este clásico, donde Cerro Porteño, el gran candidato hasta ahora de ganar el torneo, porque no depende de otros resultados que no sean los de él, no trajo la cantidad de gente que uno se podía imaginar. Pensábamos que íbamos a estar en una verdadera fiesta azulgrana. La gente hasta ahora no vino, falta media hora, pero es llamativo este Club del Pueblo ahí, a 4 fechas de la finalización del campeonato, que este estadio no esté casi lleno a esta altura para un partido de esta naturaleza. Teóricamente, uno puede pensar que este es el partido más complicado que le queda a Cerro de aquí a fin de temporada. Víctor, ¿al público sigue llegando o no? Sí, hay movimiento, Arturo, pero lejos de lo que yo pensaba. No lo dije al aire, pero voy a confesar algo. Yo vine pensando que por lo menos 20.000 personas íbamos a tener y ya me doy cuenta que me equivoqué grande el día de hoy. Creo que vamos a estar un poquito por encima del promedio habitual de Cerro. El promedio suele ser entre 10.000 y 12.000. Creo que más o menos por ahí estaremos. Veo movimiento a esta altura, pero lejos de llegar a lo que por lo menos vine con expectativa el día de hoy para este encuentro. Muy bien, vamos a esperar por Germán Tiller, la conferencia de Palermo, la conferencia de casa en la medida que se pueda, porque todavía estamos a 25 minutos del comienzo del partido. Carga Supra Bata mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Copetrol, vamos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz. De 8 a 13 horas si te afilias ese día. Te exoneramos la matrícula Caja Mutual. Ingresa a www.aposteo.lea. Aposta a ganar lo cambia todo. Solamérica derrotó a Tacuaré por 6 a 3 y Camacho fue expulsado ya en el primer tiempo.
y Luqueño. Olimpia, victoria de Olimpia ante Luqueño 2-0. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemía, acceso a su casi perpetuo socorro. Ñembe. Esperamos por Germán Tilde la conferencia. Primero Palermo, después Cáceres, Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Un detalle, finalmente Enzo Jiménez quedó otra vez fuera de la banca. Estaba en la lista de convocados, había expectativa de que hoy pueda retornar al menos en el plano local, porque ya estuvo en este caso viajó a Perú con la delegación para el partido ante Alianza Lima, pero finalmente Manolo opta por dejarlo de vuelta al margen a Enzo Jiménez. Y otro que quedó fuera es Federico Carrizo. En principio es una leve molestia física que vamos a estar confirmando. No tuvimos un reporte médico, pero hoy fuera de la convocatoria es la gran ausencia con respecto a los últimos partidos Federico Carrizo. Muy bien, saludos Miguelón y Lucas. A ganar Cerro, dice, desde Santaní, Miguelón y Lucas, licenciado Villalba de Fleming. Un saludo muy especial al licenciado Villalba. Bueno, vamos a esperar entonces. En Arturo, ¿sí? Lo que está dejando la fecha 8 de la intermedia, Carapeguá le ganó 4-3 a Colegiales y en Villa Ayes, Martín Ledesma superó 1-0 al 12 de junio. Cuando quieras, Arturo, está Germán. Germán, contigo. Seguimos esperando la llegada de Martín Palermo. Estamos acá ya dentro de la sala de prensa del Estadio Defensores del Chaco. Ya está prácticamente todo listo. Los últimos ajustes solamente se está realizando a la cámara perteneciente al canal que tiene los derechos de transmisión del fútbol paraguayo. Es solamente ese simple detalle lo que se está ajustando para prever ya la llegada del técnico franqueado, Arturo. Muy bien, salvo Víctor, que piense de vos, que conoce mucho a la gente del Cerro, miércoles con Colo-Colo acá, ¿eh? Así es, Arturo, exactamente. Incluso Cerro sacó una promoción para comprar las entradas en combo, pero me parece que tratando de justificar la ausencia o que haya menos gente de lo que pensábamos, puede ser que ese sea el argumento, Arturo, que la gente ahorra para Colo-Colo, que ese es el partido. Ida, vuelta, hay que ver la cantidad de socios de Cerro, porque habrá mucha gente partido de clasificación el miércoles. Claro, encima agrego otra, Arturo, hasta los socios pagan un porcentaje de la entrada para ese partido ante Colo-Colo, no es sin abonar como se suele dar en partidos locales. Yo creo que ese puede ser el argumento, porque realmente si hablamos del clima, el horario, hoy da todo, los condimentos están como para que se juegue a estadio casi lleno, y al final no se va a dar esa cuestión. Igual me parece por el movimiento que se va perfilando, creo que incluso una vez que arranque el partido va a seguir entrando gente, o sea, vamos a tener un mejor panorama de lo que tenemos actualmente en materia de público. ¿Y se demora la conferencia de Palermo, Germán? Arturo, nosotros seguimos esperando por el entrenador franqueado. Bueno, de momento ni siquiera el jefe de prensa nos da con su presencia al menos un indicio de que ya vaya a aparecer. Digo eso porque podés grabar y después mirar la Gustavito, la de Palermo y la de Cáceres, ¿sí? Claro. Dependiendo, Arturo, dependería de ustedes simplemente. Es que todavía no, quedate un poco más todavía. Quedate ahí. Estamos a 20 minutos de comienzo. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participás de la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participás del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Muy bien, Víctor. Arturo. Sí, sobre Guaraní, un detalle. Hoy vuelve a la banca Daniel Pérez. Él había estado ausente en el partido ante Olimpia por un cuadro febril. Y como tuvo menos entrenamientos que los demás jugadores en la semana anterior, hoy vuelve a la banca, repite titularidad Alcide Benítez. Y el único cambio con respecto al partido ante Olimpia es el ingreso de Walter González. De entrada, hoy jugará con 2 puntas Francisco Arce, el que sale es Danilo Santa Cruz, con respecto a la última formación aurinegra. Repasamos Guaraní, repasamos el equipo. 29 Walter González. Así es, 29 Walter González. Y el único cambio. Y bueno, porque acá vino
un compañero nuestro y nos dio pues ese equipo. Y yo pues así te no te escuché porque salía todo recortado. ¿Qué número tiene Walter González? 29 Walter González. Ah, correcto. Entonces, Mansur, Cuello, Walter González, Matías Martínez, Leguizamón y Alcaraz. Así es, Alcaraz con González arriba, los dos puntas. Ahora, el que salió con relación al partido de Olimpia es Richard Prieto, ¿eh? Sí, perdón, Richard Prieto, perdón. Ya Danilo estuvo en la banca, ¿sabes? Tenés razón, Carlos. Bien la corrección. Richard Prieto, el que sale, entra Walter González y pasa a jugar con dos delanteros. ¿Está Germán, Arturo? Sí, te escuchamos. Habla Martín Palermo, técnico de Olimpia. En el partido anterior, que el segundo tiempo mostramos otra intención de juego y es lo que nos llevó a esa búsqueda de lograr este triunfo. Pero bueno, siempre es un poco ser repetitivo, regalamos un tiempo, le facilitamos al rival más allá de su posesión. Las situaciones fueron más de pelota parada, donde no fueron. Sí, en el segundo tiempo tuvieron situaciones muy claras, que obviamente la respuesta de Gastón fue increíble, y con los cambios del segundo tiempo creo que el equipo tuvo otra dinámica, tuvo otra postura en cancha y fuimos a buscar el partido y por eso logramos los 3 puntos. Creo que como lo podríamos haber perdido, lo terminamos ganando porque Gastón tapó 2 pelotas increíbles y porque después los que entraron lo hicieron muy bien, tanto Arruga, tanto Deli nuevamente, marca la diferencia cuando él está en cancha, porque es un jugador distinto, el que pueda entrar Facundo y convirtiera el gol también, Eric. Eso es lo importante, que cuando uno busca soluciones ante un primer tiempo que no me había gustado para nada, en el segundo tiempo se modifican las cosas también porque los equipos se empiezan a cansar o el rival se cansó y los espacios empezaron a facilitarnos nuestro juego, y ahí es donde encontramos vías de llegada donde quizás nos faltó esa puntada final. El gol fue el Se cortó la comunicación, ya volvemos. Se cortó la comunicación, ya volvemos. Decí Bienestar y Certeza Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entrate la promo en Energy PY. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Gracias Automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Gustavito, si podemos levantar nuestro espacio de Twitter, por favor, te voy a agradecer por respeto a la audiencia. No sale bien, me dice Damián, y queremos ser muy respetuosos. La misma cosa ocurrió al mediodía. Gracias a la gente tan fiel que nos sigue a través del espacio. Pero es difícil mantener la estabilidad en el espacio, así que por favor te ruego, levantemos. Sí, Darío. La Ferre se acerca a Bosque Apeno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferre. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.du.py. La promoción más esperada de Comes y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9%. Hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comes y Par, tu mejor. Está Germán, señor. Sí, la Germán. gente se acostumbre, que el hincha se acostumbre a los segundos tiempos, porque a veces cuando las cosas no estén bien y tengamos la dificultad de recibir más goles, va a ser más la apuesta arriba de poder revertir un resultado. Pero sí, mi pedido es, en la medida que podamos, 90 minutos un poco más equilibrado el equipo. Martín, buenas tardes, Lola Ponte para Universo 970. Cuarto partido seguido que ingresa bien Derly González, General Caballero, Cerro, Guaraní. Hoy, ya por segundo partido seguido, ingresa en el segundo tiempo al inicio ya. ¿Esto se va a seguir dando? ¿Él ya está apto para jugar 90 minutos? ¿O cómo se va a seguir dando esto de Derly González en lo que queda de campeonato? Bueno, primero, la cercanía del partido con Triniense el domingo, hablarlo con él, cómo se siente, cómo llega, y si no lo es de inicio, como lo viene haciendo ahora, y después sí tenemos una semana más tranquila para trabajar y apuntar el partido del 2 de mayo y hablándolo con él. Creo que eso es importante, creo que son referentes y jugadores que tienen la posibilidad de charlar conmigo, como después lo de Richard también, que pidió jugar mañana
en reserva, entonces esas cosas son importantes porque todos quieren estar, todos quieren participar y colaborar para el equipo y que estén en buenas condiciones, es lo que yo siempre pido, el jugador que ponga en cancha que esté al 100%, a veces uno puede equivocarse, pero buscamos eso, y eso es lo que es lograr esa regularidad y ese equilibrio del equipo que en todas las zonas del equipo, la fase defensiva, la fase de juego y la fase obviamente ofensiva también, tengamos un cierto equilibrio y regularidad para ser el equipo que fue en el segundo tiempo, en estos últimos partidos, y Olimpia debe tener eso, desde los inicios debe proponer y debe tener la iniciativa de salir a buscar los partidos. Martín, ¿cómo le va? Para decir el final. Estos resultados, imagino que trae tranquilidad a su cuerpo técnico, al plantel, para encarar lo que será el campeonato Clausura con el título o no de este campeonato Apertura. Martín, ¿en algún momento sintió que su continuidad estaba en duda o siempre tuvo la tranquilidad por parte de la directiva de que va a continuar y que va a fenecer su contrato en diciembre? No, bueno, primero enfocarnos a los 3 partidos que quedan por delante, obviamente. Nuestra misión es ganar los 3 partidos, después dependerá de qué pasa arriba para ver si las chances están posibles, pero en nuestro desafío como grupo y como cuerpo técnico, mi mensaje es los 3 puntos en cada partido, lo venimos haciendo en esta seguidilla de 9 puntos en una semana exigente, es una necesidad, dimos 2 pasos importantes, nos queda este tercero, para ver después en qué posibilidades nos encontraremos para enfrentar a Libertad. Pero no, de mi parte yo siempre me sentí tranquilo, porque esto de hablar del proyecto lo hablamos en la conferencia de prensa cuando llegué, el proyecto es muy incierto, porque cuando no ganás, el técnico es el primero que se tiene que ir. Acá es un proceso de conocimiento que me tocó a mí con el plantel, con los jugadores, con distintas situaciones de lesionados, de conocer mismo a muchos jugadores. Creo que fuimos de menor a mayor, o sea que la primera racha de partidos fueron buenos, pero que todavía no había esa conexión que yo necesito para con el grupo. Hoy creo que estamos consolidados como cuerpo técnico, como líder y como obviamente están los jugadores. Ahora después, al término de este campeonato, analizaremos y veremos cómo proyectamos el próximo semestre. Buenas noches, profesor. Brenda Vera para la Más Deportiva, la 1120 AM. Una importante victoria para mantener la ilusión por el título intacta. Y por otro lado, ¿cómo definiría usted sus 100 días al frente de Olimpia que se cumplen hoy precisamente? Bueno, no lo tenía, lleva bien la cuenta. Gracias por el dato. Bien, la verdad me fui sintiendo muy cómodo desde que llegué. Sabía en la situación que se encontraba el club, el equipo, y bueno, ir conociendo el adentro, ¿no? De lo que es un club grande como Olimpia, es uno ir tratando de ir conociendo todas las áreas, lo que es inferiores, lo que es reserva, conocer el plantel que uno tenía para empezar a trabajar, los jugadores que estaban disponibles, los que no. Obviamente que mi familia también fue una ayuda de que se adaptó rápido, mi hijo, cambio de colegio, todas esas cosas que a veces a uno lo perturba y no le deja estar enfocado en su trabajo. Me dio tranquilidad también por eso, y que mi familia esté bien y que me esté acompañando hace de que yo pueda trabajar tranquilo, que haya esa buena conexión con el grupo, y bueno, que obviamente la nueva presidencia que asumió después a la semana siguiente, que Coto, siempre sentí el apoyo y el acompañamiento de él desde el primer día, así que es seguir trabajando, es seguir potenciando, porque creo que no llegamos a nuestro techo como equipo, y levantar muchos niveles individuales que están ahí. Yo sé que nos pueden dar mucho más, es trabajo. Veremos qué posibilidad nos da el tiempo de trabajar para seguir consolidando mucho más este grupo y este equipo para las aspiraciones que tenemos también para el próximo campeonato.
Profesor Germán Tilner para Fútbol de lo Grande de Radio Monumental. ¿Cómo lo ve a Hugo Benítez, que fue quien ingresó como titular en la saga central? Lo había hecho en el caso de Manuel Capazo, esto comparando lo que habían sido los partidos anteriores. Y lo otro que le quería consultar, recién usted estaba haciendo alusión a la lucha permanente, o que se pretende que sea permanente hasta el final del campeonato con Libertad. ¿Cuánto influye en el plantel, en su cuerpo técnico, que Libertad venga jugando primero prácticamente las últimas fechas y la siguiente, por ejemplo, va a jugar primero contra Mediano y después ustedes al día en esa misma fecha? ¿Cuánto influye esto en su cuerpo técnico, en el plantel? ¿Es una presión, genera ansiedad? ¿Cómo lo manejan eso internamente? No, bueno, primero lo de Hugo, es un partido muy bueno. Cada vez que uno recurre a él, con distintos, lo ha hecho con Junior, lo ha hecho con Saúl, lo ha hecho con Capazo también, y la verdad que es un chico que se acomoda muy bien ahí y ha respondido de muy buena forma. Hoy la verdad que junto a Gastón fueron de los picos más altos de rendimiento, más los chicos que entraron en el segundo tiempo. Creo que eso te da tranquilidad y a veces mejor no hablar de ciertas cosas, diría. No que juegue Libertad. Hay jugadas que si uno se pone a analizar en el partido, Olimpia nunca se ve no beneficiado, pero te ves condicionado todo el tiempo. Entonces, si vamos a hablar porque juega primero Libertad que nosotros y jugamos con el resultado opuesto, ¿no? Nosotros nos dedicamos a tener que ganar. Nuestra obligación como equipo grande que es Olimpia, nos dedicamos a que cada partido sumemos 3 puntos. Después lo que pase arriba o lo que pasa más allá, mejor no quiero enterar. Última pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Germán. Decía ya como condicionado a ganar, porque primero juega Libertad. Creo que así fue la interpretación que le damos. Quedamos después con la conferencia ya para Gustavito de Cáceres, el técnico de Luqueño, con Germán Tilner, luego de la victoria de Olimpia, 2-0 frente a Sportivo Luqueño. Los equipos al campo, Víctor. Así es, Arturo, tradicionales camisetas para ambos, la azulgrana para Cerro, aurinegra para Guaraní, ya forman fila detrás de los árbitros. Ingresó Francisco Arce y como que pasó desapercibido para la gente. Pensé que alguna reacción podía haber de la preferencia de Cerro, pero tranquilamente pasó caminando y casi nadie se dio cuenta en la parte baja de preferencias del ingreso del entrenador, vestido totalmente de negro, hoy el técnico de Guaraní. Pero fueron a saludarlo, el primero fue Jan, el que lo abrazó, y otros jugadores, el arquero de Cerro, Víctor, a Chiqui Arce vestido de negro. Ahí fueron los jugadores del Cerro Porteño, incluso con abrazo. Los equipos al campo, reiteramos la conformación, estamos con la información. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Cerro Guaraní, Víctor. Cerro Porteño en el arco 13, Jan, la defensa 2, Alan Benítez, 24, Cristian Javier Báez, 4, Eduardo Brock, 21, Santiago Arzamendia. En el medio, 17, Gabriel Aguayo, 26, Robert Piridamota, 6, Rafael Carrascal, 10, Cecilio Domínguez, media punta, 33, Fabricio Peralta, y único delantero, 19, Diego Churín, capitán de equipo, los dirigidos por Manolo Jiménez. Guaraní, 23, Gaspar Serdio, capitán, 2, Alcides Benítez, 5, Mario López, 3, Paul Riveros, 32, Alexis Cantero, 10, Matías Martínez, 7, Agustín Mansur, 20, Álvaro Cuello, 28, Anderson Leguizamón. En ataque, 17, Adrián Alcaraz, y 29, Walter González, los iniciales de Francisco Arce. La opinión de Carlos en una presentación de... Quitador, la marca más recortada de Paraguay. Yo fui sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido. Se me llama 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro es el favorito para el partido de hoy. Por lo que viene haciendo, por el orden y por la seguridad. Chiqui Arce consiguió levantar con algunos buenos resultados Guaraní, pero perdió contra los que tiene que ganar. Perdió con Libertad, perdió con Olimpia y hoy le queda Cerro Porteño. Cerro con la modificación de Carrascal, que sorprende un tanto para todos en el análisis previo. Pero si uno baraja rápidamente, vamos a encontrar que el rendimiento de Morel no fue todo lo eficaz que debería ser el partido pasado. Lo de Piric no se discute. Creo que como necesita más juego, más posesión de pelota, por ahí pasa la presencia de Carrascal y no la de Morel.
y seguramente a Peralta lo van a sacrificar un poquito más arriba, aunque uno puede pensar que Carrascal también puede hacer esa tarea de jugar detrás del Churín, porque no nos olvidemos, a pesar de jugar con 3 volantes, el Español siempre utilizó el mismo esquema: 4 en el fondo, 2 en la línea del medio, 3 adelante más Churín para batallar solo arriba. Lo otro que no me esperaba es que juegue Aguayo, no por el bajo o porque no está rindiendo, al contrario, es una grata revelación. Pero a esta altura, cuidado con el chico, con el desgaste, y además lo tiene Iturbe afilado, porque vuelvo a decir algo que lo dije en primer término. Este es el partido para mí teóricamente más complicado que tiene Cerro, de estos 4 que tiene que ganar para ser el nuevo campeón del fútbol de este país. Guaraní, para mejorar la imagen que tuvo frente a Olimpia, en donde creo que le faltó jerarquía para manejar el partido en determinados momentos del juego. Esa jerarquía que tiene que aparecer en los momentos más importantes del enfrentamiento. Guaraní trata de mecanizar sus movimientos, pero eso a veces no te alcanza, porque en algún momento, en un enfrentamiento, se presentan situaciones que uno no puede prever. Ahí debe aparecer la jerarquía que creo que a este equipo de Guaraní le ha faltado todo en el semestre. Cerro, el gran candidato, y uno esperaba a casi estadio lleno, porque estamos en la recta final y el buen momento del equipo de Manolo, a punto de pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América, el viejo sueño del hincha azulgrana, y ahí, dependiendo de su fuerza, dependiendo de lo que haga, ahí sobre el terreno de juego, de un equipo que fue mejorando paulatinamente. Defensivamente creo que encontró el funcionamiento. En ataque, a pesar de los goles del otro día, donde generó y marcó 3, pero no nos olvidemos que el rival estaba con 1 menos, y eso se siente y no fue tan agresivo, pero eso no es culpa de Cerro. Cerro consiguió levantarlo a Cecilio Domínguez, Cerro consiguió levantar el trabajo de Iturbe, y fue agregándole a ese juego la velocidad y la caradurez para encarar que tiene Aguayo, acompañado a veces por la presencia de sus volantes que pisan el área, y ese es el Cerro de hoy: orden defensivo, pensando primero en el 0 en su arco, que después llega lo que va a marcar la diferencia, y hoy está convertido en el candidato más serio para ganar el torneo. La opinión de Carlos en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brito Sevillame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrita. Y lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, un equipo lo mejor con el pacto de confianza en el Walter González, vamos a ver y va a actualizar. David Ojeda espera el momento, victoria de Olimpia ante Luqueño por 2-0, todo listo y va a arrancar. Tacuarí, Osole, goleó a Tacuarí por 6-3, sí. Fueron en fila los jugadores de Cerro a saludar a Arce, y ahí cuando asomó, el público comenzó a silbarlo. Los que están en preferencias hacia el sector de la banca de Guaraní. Recién en ese momento comenzaron las silbatinas para Francisco Arce, actual técnico de Guaraní. Y vos fijaste toda la rica historia que tiene Arce como jugador de Cerro, ¿eh? Totalmente. Bueno, comenzó el fútbol. Para conocer, entender más a los hinchas de manera de decir: venite con la pelota, venite con el balón, sale Guaraní, toca la pelota para Martínez jugó para Benítez, la poner para atrás, pero vino la marca, gana el de Guaraní, movió la pelota bien para Martínez, se mete arriba y sobre el ataque, el equipo de Guaraní, vino un caño, la pelota se va a perder cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de fe. Saca de costado Guaraní, la entrada, punto derecha, campo rival. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota va sobre el punto penal de Cerro, vino golpe de cabeza. Buscó a Aguayo, pero se mete sobre la punta izquierda, va a venir un centro, la pelota vuelo, corner, tiro de esquina. Entrada arriba, Cantero, Carlos. Ganó el rebote Cantero por el costado izquierdo, lo cubrió bien Alan Benítez. Guaraní salió a atacar en este primer minuto, es córner para Guaraní. Estamos en el primer minuto con ataque a fondo del equipo legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de fe. El que le pega
Mansur. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos sin pulverizar para seguir proteger tu casa con Sica queda bien. Cantabria se expertos en pisos cerámicos y porcelanato cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria se. Empujones contra el cuello, el árbitro va a autorizar, vendrá el disparo. Mira, observa Ojeda, viene el tiro de esquina, pelota en el aire, sacó Peralta como puede. Pelota para Paul, va a colocar el remate, le pegó, tiró la pelota, tomó vuelo, vino un golpe de cabeza, se metía arriba, Cerro, busca la salida. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha 8, hoy Carapeguá le ganó 4 de colegiales y Martínez décima 1-0 a 12 de junio. Hay offside indirecto para Guaraní cerca de la media cancha. Gran Frío Oportunidades TN que va hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez. Probaste el pack Cortinete y Vita Alegre con pomelo. Es para Juan de Sabor Único Sporting. Pásate ya se lo protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido se mete a la 751. Llámanos al 129-6060. Fleming. Estilo Campo. Tu parrilla. Cuello para atrás, dejó para Rivero cuando espera López sobre la misma línea. La pelota la tiene 5 Guaraní. Se abre a la derecha esperando Benítez. Y otra vez Guaraní se va al ataque. Pelotazo muy largo cuando venía para buscar la pelota Walter. El rebote va a sacar Borja. Levantó la pelota para Zamendia. Dejó picar sobre la izquierda. Busca la salida Cerro. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Luminotinda te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotinda, crecemos juntos. Hay falta contra Cecilio, Víctor. Así es, agarrón de Alcides Benítez contra Cecilio Domínguez. Estamos cruzando los 2 minutos y medio. Pide calma Pérez de Mota, pelota para Broca. Está esperando Baez en la pelota primero Jan. Salió del área brasileño, 3 minutos 0-0. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad Papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos porrilleros. Pizza o pizza, probaste, te gusta. ¿A qué hora cambia la temperatura y el clima, Víctor? ¿Qué dice tu inteligencia artificial después de este avance? Se metió Peralta, pelota que se va en córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El tiempo para la próxima hora, Víctor. A la madrugada, según Vía Arturo, y a partir de mañana refresca de vuelta. Muy bien, el tiro de gira para Cerro. En Concasa empezaste usted con pasaporte duradera que ladrillo, teja o gramos de cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tu mamá es todo terreno venía a animar en mayo porque compra 50.000 guaraníes, compras grandes premios. Mamá todo terreno en animar lo que la fábrica. Le va a pegar al colombiano Carrascal, se quería meter más al fondo Arzamendia. No hubo tiempo porque vino una marca de Guaraní. Está para acá de Carrascal, peligroso a esta jugada. Pelotazo en el aire, vino golpe de cabeza. Sacó al Carrascal como podía contra el primer palo, 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Corredor Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales con repuestos sin más valor de repente. Avanza siempre con Kendo. Peralta, gran pase, jugó la pelota arriba Cecilio. Vino golpe de cabeza, va a sacar sobre la izquierda. Se mete bien cruzando en zona media, se mete el equipo de Guaraní, pelota para Alcaraz. Pica Alcaraz, atención con esta, mal Carlos. Se recuperó Pides y punteó desde atrás. Comenzó con todo Peralta, 3 veces pelotas divididas, ganó él, trató de distribuir juego, está metido en el juego el número 33 de Cerro. Y muy adelantado juega Cantero, Víctor, ¿eh? Así es, permanentemente pasando el ataque a Alexis Cantero. Sí, el lateral izquierdo de Guaraní, Carlos, muy arriba, está jugando el lateral izquierdo, es así, ¿no? Lo suelta por el costado izquierdo al lateral, tratando de aprovechar. Veremos qué ventaja saca Aguayo. Martínez con la pelota, jugó por el medio, tocó para Mansur, pero vino la marca y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos. Primera etapa, Roby logra la base de donde te indica. Se fue la velocidad, 0-0. Hizo seguro, Chaco. Cayó el arquero serbio, el juez dice momentito, no de pie, dice el arquero de Guaraní. Universidad de San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEF, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Orizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, Beirea. A ver qué pasa, dicho Geravito. Caído serio, se toma de la rodilla izquierda. A mí a la distancia me parece que no lo llegó a tocar Aguayo. Y sí, ya se levanta rápidamente. Sergio aprovechó para bajar un ratito el ritmo del arquero de Guaraní. Y lo que le dijo el árbitro, que se ponga de pie, se tiró al piso, 0-0. Mañana prosigue fecha 8, intermedia 14:30 horas en la Liga Caguazú de Fútbol Pastoreo Guaireña, pitará Arturo Afara. ¿A quién le da indicaciones si quedarse, Víctor? En este momento lo llama a Alcides Benítez, al lateral derecho, para dar indicaciones. Ahí está observando para Cristaldo, 0-0. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al
441, 449, 488. Rombos, toda la vida con vos. La Plata Empeños es la primera casa de del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.br. Pelotazo largo sobre izquierda, golpe de cabeza de Cantero. Viene para buscar la pelota sobre la punta zurda. Se desplaza bien, atención con esta, buscó la pelota sobre la izquierda. Cuando se metía para buscar la pelota, Cuello también aparecía Matías Martínez. Falta tiro libre, no. El saque de costado para Cerro. Los frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en Abasto Norte, bloqueado por desaparecer el Granjero Campo 9. En el ahorro se encontró todo lo que buscan a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capitán Donzo. Señoras, señores, el que pedía la pelota que reclamaba era Leguizamón a la izquierda, Guaraní. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota pelea Martínez. Epa, falta no. Se va por de afuera. Se balón, saca de costado para Cerro. Cerca de Blanderi. Tupi, 28 años llenando tu hogar de sí, felicidad. saca de costado para Cerro, que ahora apura las sesiones de partido. Pero Piri la mota, mejor el balón para atrás. Tocó para abajo y este pone para abajo. Va a jugar la pelota a la derecha. Buscando a Guayo. Está Benítez reclamando la pelota. Pico Gallo. Cerró bien Cantero. Cubrió Cantero. Pelea frente a la misma raya. Retrocede lateral izquierdo. La pelota se va para Alcaraz. Está observando cómo corre Leguizamón. Recupera Guaraní. Falta. No dijo el árbitro de partido. Celeste Peralta. Jugó la pelota para Cecilio. Excelente. Rebotaba. Apura los pasos. Servi va a atrapar. Gran feria de oportunidades de NG hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez. Probaste el pan continente que te libre con pomelo para cuello sobre Rico Sporting. Pásate ya se lo protegido. Tres beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegida. Fue falta contra Alcaraz. Primero el claro empujón de Báez y después creo que fue Peralta. No pitó todavía Ojeda. La intención es dejar jugar, pero la falta muy visible. Deben de pitar, porque si no desluce el arbitraje. Dejar de jugar no significa que los empujones y un montón de otros detalles dejemos pasar por alto. Ojeda se equivocó en esta. La pelota la pone, recuperado Alcaraz, busca la salida a la derecha de López. López con el balón, López tira un pelotazo muy largo. Walter corre a la derecha, se metió, se escapó de Brock. Peligro, quemante, peligroso, picó demasiado. Bien, se controla. Mega Farm, punto formato, 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal y más. 25% con tarjeta de crédito y todo. En punto forma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su caso para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Instagram, @cerámica_Itagua Arturo. Reclama el blot al juez de línea. La verdad que hay un pequeño forcejeo, pero normalmente no se pita. Perdió la posición, después le faltó técnica a Walter González porque terminó picando mal, picando largo, cuando tenía todo para sacar ventaja y generar la situación. La primera gran situación de gol en el partido, se equivoca el número 29 de Guaraní. La opinión de Carlos es una presentación de... Quitando la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe quitando la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido se metió a la 751. Llámenos al 129-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelea Churingo, golpe de cabeza, pero viene sacando un esfuerzo como puede. Guaraní, disparo de Carrascal, alto, poste derecho y afuera. Copa Brasil entretiempo, Corinthians con Ángel Romero titular, le gana 1-0 América de Natal. Sí, estamos cerca de los 10. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitaro utilizan y recomiendan la Supernasta 97 Petrobras, Super 97 Petrobras, una Supernasta. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no está en el Exceso Sur. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en Sudamérica goleó Tacuariza y Tere. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo baterías Parta, un golazo. En supermercados sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Olimpia ganó Sportivo y Luqueño por 2-0. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Jortitzer. El partido es serio, donde nadie da ventaja. ¿Cuánto va a durar esa predisposición a la marca o a la disputa o a ir con el hombre cuando hacen algún movimiento? Cerro intenta la transición rápida y meter pelotazos detrás de la última línea. Por ahora los centrales de Guaraní bastante atentos. Lo mismo pasa cuando Guaraní se perfila para atacar. El partido desde ese punto de vista sumamente interesante. Los dos preocupados en su tarea defensiva, pero sin renunciar a la posibilidad de llegar con riesgo al arco rival. Partido parejísimo hasta aquí.
Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Robbie logra el base de Hizo seguro, Chaco. Olimpia ganó a Luqueño 2 goles contra 0. No hay mejoras nada especial con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Cero acumulación de suciedad. El mejor por lejos. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota la tiene por el medio y va a salir de Cerro Porteño jugando para Brock. Este se adelanta hasta la media cancha. Viene para buscar la pelota. Peralta prefiere jugarla con un pelotazo largo a Cecilio. No hay paso, le dijo Martínez cuando viene peleando por el medio. Sacando la pelota Rivero. Después la pone bien Mansur. Juega la pelota para Sacrores Cuello. Entregando la pelota para Servio que revienta. En OTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a OTIC.tu.py. OTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sin la si no hay partido, la clásica 75 gramos queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin la si no hay partido. Guapo, pelea Peralta, extiende la pierna derecha, falta ahora, tiro libre, cometía Carrascal, tiro libre en su campo para Guaraní. El Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. El Lacto Holanda, la marca número 1, Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en el streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyan en el Spotify. Gran jugada, Alcaná para atrás, Cuello tiró, se salva, Cerro ahora, basura largo, le va a pegar, falta Carlos. Tremenda la jugada de Alcaraz. Primero el pase rápido de Mansur después de sufrir la falta en la cabecera de su área. Una vez más dormidos los dos centrales de Cerro. Pelotazo frontal detrás de ambos. Llega cerquita de la línea. Ahí amaga el centro, se frena. No tenía espacio. Estaba en la finta, no llegaba nadie. Tira la pelota por un lado, pasa por el otro. Pocas veces vimos una jugada de esta naturaleza en el área del equipo rival. Increíble lo de Alcaraz. Toca atrás, remató Cuello, pegó en un jugador de Cerro. Cuando estaba vencido Jan se salvó Cerro. Tremendo lo que hizo Alcaraz. Iris Mota juega la pelota a la derecha para Baez, no mira a Brock y prefiere jugar la pelota para allá. Tenemos que estar atentos, dice el arquero brasileño. 13-0. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en el streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify, la playlist que puede desaparecer es una advertencia. Ahí, en las noches de otoño las sensaciones de placer se sienten con Control Hot Passion. Control Oswar. Se le perdía cerca del banderín la pelota, Guayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota la va a sacar en el fondo al portero Servio. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda. Cuento comercial, economía, San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Si estamos cruzando 13 minutos y medio. La pelota la va a sacar Servio. Sol derrotó a Julián Villalisa 6-3. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia nuestra. Mañana Chilidense, General Caballero. Este domingo 1.600 millones en premios en la Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, salen $20.000 y más. En el poder de cambiar está en tus manos y por el hoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, Ferropar hace 42 años construyendo contigo. Fabrizio Peralta con la pelota larga, Aguayo, este va a alcanzar. Aguayo gana velocidad, se fue Aguayo, toca la pelota bien Carrascal, después a la metrocentro sobre la izquierda. Cecilio quiere bajar, se le va la pelota, no sale. El jugador de Guaraní cubre, pelea, perdió la pelota. Ganó otra vez Cecilio, falta, tiro libre para Cerro Víctor. Alcides Benítez de vuelta a la falta contra Cecilio Domínguez. Protesta en la amarilla para el hombre de Guaraní. No habrá sanción disciplinaria, aunque ahora sí saca la tarjeta. Amonestado Alcides Benítez. Sentado Cecilio, tiro libre para Cerro, cerquita del área de Guaraní. Una mamá merece premio juego por las compras mínimas de 500.000 Guaraní, participando en premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. En Farmacia Catedral sorteamos un premio para mamá y papá. Tus compras de 50.000 Guaraní generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Esta jugada sintetiza lo que estamos viendo. Buena carga de Cerro de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Le sobró a Cecilio con gran esfuerzo. Evitó que la pelota vaya por el lateral. Ahí ganaba la posición el jugador de Guaraní, Benítez. Otra vez Cecilio se repuso. Nadie regala nada. Partido disputado, cada uno con el máximo esfuerzo. Por eso se hace interesante. Riesgoso tiro libre que favorece a Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 15 minutos. Primera etapa, Robbie logra los éxitos de Jesús. Hizo seguro, Chaco. Con empujones, Víctor,
Así es, porque Mansur se para frente a la pelota y el árbitro ya lo hizo salir de ese sector. Se enojó mucho el argentino cuando lo hizo retroceder David Ojeda. Va a ejecutar Carrascal. Carrascal tira con 12 Moraña. Atento Servio, al coquedad contra la avenida Quinta, le pega al colombiano Carrascal. Indicaciones del árbitro del partido. Conversa, charla con los hombres de Mullera en Guaraní, que son 2 en total. Le pega Carrascal, le pega al arco cerrado, no. Autoriza al árbitro, indicaciones de Ojeda, el juez de este encuentro. Le pega Carrascal, levante peligroso, tiro libre para Cerro. Señoras, señores, viene el tiro libre. Indicaciones de Cristaldo, mira Chiqui. Atento a la jugada, Manolo disparó, tiró, iba contra el piso con su propio compañero. Nuevo centro, saca como puede Guaraní. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotores. Impulsa tu empresa con Banco. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Banco crece desde la raíz. Le pegó mal Carrascal. De cualquier manera, Guaraní estaba regalado en el primer palo, porque el primer hombre era Piris. Si Carrascal apuntaba a Piris, que estaba delante de él, era pasar la barrera, y Piris desviando la pelota, podía pasar cualquier cosa. Normalmente los equipos, defensivamente hablando, no te permite que nadie del rival esté en primer término en esa posición. Guaraní se lo permitió insólitamente a Cerro. Y un golpe de cabeza de Piris de su media luna, después pelea su izquierda para sacarla a Fabricio Peralta. Se va con la pelota dominada, metió un pelotazo muy largo. Muy buena asistencia a la izquierda para Churín, que llegó Churín. La marca de Pola tiene Churín, viene ganando posición del centro. La pelota para Peralta, le va a pegar. Se acomodó bien, ahora Piris de Mota porque bajaba Carrascal. Alan para el centro, jugó paraguayo, enganchó, amagó, se fue al área, pero vino la marca, saca como puede Guaraní. Gran Feria de Oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento, productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Belino Martínez. Probate el pack Fortinet que tiene que ir con pormenos paraguayos sobrepecos Fortín. Pásate ya solo protegido, tener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. Víctor. Falta de Robert Piris Damota contra Walter González y ahora será amonestado. Robert Piris Damota, el primero en Cerro Porteño. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido, se metió la 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro metido en ataque, pierde la pelota de Aguayo porque es apretado por 2 o 3 jugadores del conjunto aborigen. Lo raro es que después no anticipan sus centrales. Entre Walter González y Arcaraz generan esta contra cuando picaba largo. Walter González lo toca, reclaman los jugadores de Guaraní correctamente, se lo sacó la amarilla a Benítez en la jugada anterior. Esta también era jugada de amarilla para el volante de Cerro. Cruzamos 18. Arturo, la amarilla para Alan Benítez, pero en realidad él no fue el que hizo la falta. Va a tener que corregir el árbitro y ahora me imagino que le van a avisar desde el VAR porque fue Piris Damota el que hizo la infracción. Hay tiro libre para Guaraní. Ante corta energía, seguir disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Lomo, conocer la nueva colección de vestir experiencia otoño e invierno. Redes sociales @ Lomo PY. Lomo, vistiendo caballeros desde 1981. Es lo que corrige Víctor, ¿verdad? Ahora corrige. Piris Damota al amonestado y no Alan Benítez. Se confundió el árbitro. Muy bien, tiro libre para Guaraní, campo rival. Carga su participada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Sudamérica goleó Tacuarí 6-3. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambio todo. Arrancó Churín metió para el fondo, buena con esta. Cuando se quiere meter, Aguayo vino la marca, pelota afuera y es córner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Churín, felicidad. Aguayo, córner. En Ecuador, Liga de Quito con Alex Arce, titular de visita igual a 5 goles ante Barcelona. Qué rápido sale Cerro de contra, transición velocísima al equipo de Manolo. Hay con el tiro de esquina, ¿quién le pega? Carrascal. Es que tira Carrascal, dueño de la pelota, quieta. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equiparán seguro si sentí la verdadera confianza. Combatir con orden, sorbo y tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. La pelota tomó vuelo, vino un rechazo en el fondo. Guaraní, como puede, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Robilo, con la base de Jason Villar. Partido igualado a 0. Hizo seguro, Chaco.
Arzamendia en el piso, Víctor. Sí, cayó muy mal. Después del salto se golpeó Santiago Arzamendia. Ahora piden la asistencia. Esta amarilla de Piris Damota es la cuarta acumulada en este torneo de apertura. Ahora llama a Cristaldo a los jugadores de Guaraní. Señores, se paraliza el fútbol. Muy sentido, Arzamendia. En San Justo de Ros tenemos lo que necesita para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento línea, acceso a casi perpetuo socorro Niembe. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. Chinidense General Caballero, mañana en cancha del Chinidense a las 19:30. Julia 2 al árbitro local, Carlos Polvanite Balbar. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participas de la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuguilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Señoras, señores, 0-0. ¿En cuál le llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas? Ingresa a coala.com.py. La parada se acerca a Boca, pero a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierto, sabes bien que tenemos en la PR. Sí, señor. Por las dudas comienza a moverse Miguel Benítez en Cerro Porteño, aunque ya veo que lo van sentando a Arzamendia, solo que continúa con gestos de dolor. Ahí se para. Me parece que va a continuar Santiago Arzamendia. Muy paralizado el fútbol. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy Pay. La tienen afuera. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, pedidos al 0183119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalarte tu depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Va a sacar la pelota Servio, despejera los repasos, resultados en la intermedia. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. Si sos asociado de Comes y Par, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y Par, tu mejor opción. Lo que dejó fecha 8 intermedia hoy, Carapeguá le ganó 4-3 a Colegiales y en Villa Ayes Martínez le ganó 1-0 al 12 de junio. Volviendo Arzamendia, Víctor. Vuelve Arzamendia y ahora el que pide asistencia es Jam. Rápidamente pidió, en este caso, en el hombro izquierdo. Ahí ingresan los doctores, en este caso a atender al arquero brasileño. Y por las dudas, ahora el que empieza a moverse es Alexis Martín Arias. Bueno, que estamos hablando del arquero suplente de Cerro, primero Arzamendia, ahora ya. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Hay algún partido que ya no pida asistencia médica? Bien. Jan. En todo pide. Por eso. Bueno, ahí está Jan París recuperado. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Mañana más intermedia 19:30 horas en el JJ Vázquez, Santaniente, San Lorenzo, Pitará, Dionisio Cristaldo. ¿Cuándo se juega? Mañana 19:30. Muy bien, saca Jan. Utiliza el mortero con elevación 5 o el 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tú que haces con que queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. Cerca de los 24 minutos, Sol de América, goleota con 6-13 Millaniza. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobre de 2 litros y el pack de 10 litros. Prueba jugo Suco. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La pelota de Piris Damota, juega la pelota por bajo para Churín, pero Piris Damota se acomodó sobre izquierda, metió para Peralta, Arzamendia, Piris, juega la pelota a la derecha, carga Cerro, círculo grande, Guaraní se repliega. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre. Y es Cecilio por bajo, perdón Darío, con el tiro de esquina, Víctor. Así es, Arturo, salvó Mario López y chocó un jugador de Cerro contra Servio, por eso quedó sentido ahora el arquero argentino. Y muy enojado Chiqui por la forma en la cual ganaron ese costado. Ahora sale a dar indicaciones Blas Cristaldo, pero no le gustó nada esta última situación al técnico de Guaraní. Servio en el piso, fútbol paralizado. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre que le da papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, te gusta. Movió muy bien la pelota Cerro. Comandado por Piris en la media cancha, toque sucesivo, el que recibe de espalda devuelve y tiene instrucciones. Los 3 de punta del conjunto azulgrana. Aguayo, Cecilio y el mismo Churín para picar detrás de la última línea.
Así se generó el espacio, a pesar que no tenía el perfil ideal para él, porque venía corriendo lateralmente Carrascal y él con la pierna izquierda le mete en profundidad porque Benítez, el que le marca a Cecilio, lo encima. Entonces debe haber la cobertura del 5, el zaguero central por derecha, López, que no llegó, por eso generó esta situación de riesgo en una jugada muy bien trabajada ofensivamente hablando por Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Roby logra base donde te indicar. Seguro, Chaco. Tocó Cecilio para Carrascal, otra vez para Cecilio, fondo de cancha, colocó la pelota al centro, viene sacando como puede Mansur. La pelota de Martínez, pero la pierde, va a recuperar Cerro sobre la izquierda con Erzamendia. Insiste, pone presión en Azulgrana, pelota para Alan, clavadito, círculo grande. Se abre Aguayo, perfila medio, golpe de cabeza, busca meterse González. Alan el arquero ya. En Concasa empezó tu historia con base fuerte, duradera, cara, vidrio, teja o gramo, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tu mamá todo terreno venía y Mario y Mayo porque compra 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá todo terreno en Enimar, lo que la fábrica no tiene. Cambio guaraní, Víctor, Así es, me parece que no le gustó nada el último movimiento de Alcides Benítez, llamado Daniel Pérez, camiseta 37. Cecilio tira, Sergio controla. ¿Quién va a ingresar? Daniel Pérez, camiseta 37, y por el gesto que hizo Chiqui en la jugada anterior, creo que será Alcides Benítez el que salga a reemplazar. El lateral derecho, ¿no? El lateral derecho, así es. Muy bien, Carlos. Y le ganó la espalda, pero si lo aprieta ese riesgo corre. Lo que tiene que entender Chiqui cómo juega Cerro, es decir, todos los ataques de Cerro son de la misma manera. Peralta el mayor lanzador, pero también está Carrascal. Pero los tres de arriba picando siempre detrás de la última línea. Si no sobra uno de los centrales, es decir, alternándose de acuerdo de hacia dónde viene la jugada, en cualquier momento van a encontrarse con una situación clara. Y hay que decirlo, que en los últimos 5 minutos es Cerro el que tiene más el dominio de la pelota y comienza a pesar en el trámite del partido ante un guaraní que cada vez le cuesta más llegar hasta el área. Cruzamos 27. Gran Feria de Oportunidades de N que va hasta 70% de descuento, productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Benino Martínez. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo para cuando un sabor único Fortín. Pásate ya se lo protegió, tiene beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud, La protegida. opinión de Carlos es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues me quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetana 1751. Llámenos al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. la pelota, la había peleado Peralta, después Benítez, ahora pone Churín para Cecilio. Cecilio con el balón engancha, se mete para adentro, jugó para Churín. Buena esta, tocó para el fondo, le salió la pelota bien a la izquierda con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu cartel. Cerro saca del Felicidades. gol. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Reprimavera, Concepción. Con la moto Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa, avanza siempre con Quinto. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Alcides Benítez, ingresa camiseta 37, Daniel Pérez, primer cambio en guaraní. Pérez por Benítez en guaraní. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Desde los Guiños de Navas de Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa distribuye frutos de los Andes. Cabizbajo, apenado, se retira el lateral de Guaraní. Víctor, no puede ser de otra manera. Así es, y le dan fuerza a los compañeros, los suplentes. Lo estimulan a Alcides Benítez por esta salida del campo. Ahí está, estimulándole, como lo decían los suplentes de Cerro. Atención con esta, se metió Walter, no hay paso, le dijo Brock, reventando Carlos. Eligió mal, Leguizamón en una contra 3 contra 2, retrocedía Bloch, retrocedía Alan Benítez, nadie salía a enfrentar al que tenía la pelota. La mejor opción era Alcaraz, decidió jugar con Walter, el pase no fue bueno, aprovechó Brock para despejar. A Guaraní le falta que aparezca más en el partido el mismo Leguizamón y también el número 10, Martínez. Está Pérez con la pelota, Pérez jugó el balón para atrás, poniéndola para tope, juega para Servi, buscando la pelota Rivero, cerca de los 30. El viernes se prosigue la intermedia 5 de la tarde, Resistencia local ante Fernando de la Mora, pitará Julio Ojeda. La victoria de Olimpia ante Luqueño, Sejonia 2 goles contra 0. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo todo lo pide con vos. Necesitas plata, te damos más por 2 artículos de valor. Tenés 50 euros locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Hay falta de Mansur, dijo Kemmer,
marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robin Log, la base de indicar. Sí, seguro, Chaco. Se va a reponer el fútbol, pelota al piso y la va a sacar Báez, lo mira Block, atento ya en la pelota, va para allá. Repasando el resultado intermedio del día de hoy, Carapeguá 4-3 a Colegiales y Martín Ledesma 1-0 al 12 de junio. Y es puntero absoluto Recoleta, ¿no? Sí, señor, con 22 puntos y ahora están con 16 Encarnación y Carapeguá. La pelota larga, viene para buscarla bien, atención, se mete Aguayo, Gabriel Aguayo con el balón, colocó el centro, tiró, sacó como venía López, viene buscando la pelota Martínez, levantó para Alcaraz, picó, acompaña a González, epa, pelea Alcaraz con el jugador de Cerro, cubriendo muy bien, Báez, se entrega balón para allá. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado por desaparecer el granjero campo 9. En el ahorroso aprovecha con tarjeta de crédito de bancos aliados, redes sociales, el ahorroso supermayorista, entérate los aliados. Los dos mejores jugadores de Cerro en esta media hora inicial, el trabajo de Peralta y de Piris en Guaraní, Cuello y Alcaraz. La pelota de Arzamendi al fondo, Aguayo no llega, se pierde cerca de Banderín ese balón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cruzamos 31, primer tiempo en la olla, 0-0. Prepárate por un futuro lleno de oportunidades, 45 mil atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Punto Forma premia mamá y papá con 200 millones en vales de compra. Impacto, 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y remodelamos su casa con Impacto. El que le pega, Servio. Cerámica y Teguá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Instagram @cerámica_Itagua y cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos salen galante Beto Ramírez y Oscar Vitar. Utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras. Una Super Nafta. Fue Walter jugando la pelota para Carajo. Otra vez hiciste Walter, pero vino la marca. El que saca Brock, el que espera Cecilio. Uchurín más arriba, tiene Cecilio. Llegó cubriendo Pérez, casi que lo empuja. Pelota atrás, se entregó para allá. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, con salidas rutas importantes, no vital exceso sur, contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con batería Parta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo batería Parta, un golazo. Olimpia le ganaron Uqueño 2 goles contra 0. En supermercados sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Salveto que hace profesor Carral Concepción. Mil empeños. La pelota se perdió cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Los gestos de Manolo Víctor. Si no le gustó esta última sucesión de pases, en realidad porque no controló la pelota, Aguayo dejó picar y se le escurrió. Lo noto con alguna preocupación, principalmente cuando Guaraní juega largo, cuando quedan Báez y Brock para defender a Alcaraz y a Walter González. En líneas generales, por los gestos que va haciendo Manolo, se nota que no está muy conforme con lo que está viendo. Ahí va a ser el titular el miércoles. Probablemente. La pelota de Alan con el tiro de Gil. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. No digo Paiva, lo que dice Víctor, preocupado Manolo. Esa es la línea defensiva y está viendo la gente de Colo Colo, Carlos. Sí, ¿va está inhabilitado? No, digo, tenés razón, pero de todas maneras, Paiva, pregunté por él, por el pique, por la velocidad. Y que viene el tiro de esquina, pelotazo en el aire, viene un golpe de cabeza. Atención con esta, saca como puede Martínez. Ya mismo el clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chortitzer con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Otra vez, pelota larga, a la derecha, más fuerza, dice Manolo. Estilo de portería, Carlos. En esta se equivocó Peralta, que intentó un pelotazo largo a Carrascal, que se desprendió por el costado derecho como puntero. De cualquier manera, Cerro ha mostrado una buena circulación de pelota, han trabajado, tratan de aplicar la idea ofensiva. Recuerden que Cerro ya tiene un esquema defensivo de esperar al fondo. Tiene problemas cuando le agarran el mano a mano, cuando no están los cuatro y no están los volantes. Porque no cortan el juego, porque no anticipan, porque no matan. Pero hoy con la pelota anduvo bastante bien el equipo de Cerro. Está Walter, se equivocó, excelente. Alcaraz en la asistencia, 0-0. No hay mejoras naftas de Shell con tecnologías de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell mejor por lejos. En Util Carrasco
carreras de posgrado presenciales de distancia. Llamanos al 021-590-353 o ingresa a autoincundo.pe. Cerca de los 35 minutos el partido en La Olla se mantiene 0-0. Señoras, señores, la pelota la va a tener Cerro. Carrascal con el balón, cruzó la frontera, lo tiene Arzamendia sobre la izquierda, es tuya, le dijo. Frente a preferencia, vino la marca de Pérez, toca la pelota para el medio, recibió Pirinamota, se acomodó y movió. Entregó para Ana, cerca de los 35. ¿Qué pasó? Falta, tiro libre. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, que las bases de donde se indica. Hizo seguro, saco. Se metió Aguayo, tiró, bien, Sergio punto izquierdo controla. Sin live no hay partido, la clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin live no hay partido. Lacto Holanda ganó el premio Toxilón otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1. Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Avivada de Pires en el tiro libre cuando daba indicaciones del árbitro, ejecutó rápido, sorprendido el fondo de Guaraní, metió una muy buena diagonal a Aguayo que no recepcionó bien y su remate fue débil, frágil, sin problema para Servio. Señoras, señores, 0-0. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Good Passion. Control Oswald. ¿Quién le pega? ¿Qué pasó, Víctor? Falta contra Anderson Leguizamón, le va a pegar Agustín Mansur. Hay tiro libre para Guaraní, 0-0 La Olla. Entonces, Bárbaro Servicio de Corte y Barbería, primer nivel, conocemos en Instagram como @12 Bárbaro Oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Indicaciones de Arce para Servio, su arquero. Vino la pelota en el aire, se metía Alcaraz. Atención con esta, le va a pegar la pelota. Jugando Martínez, que no llega. Largo al fondo, va a salir la pelota a Servio. Amiga, dice el arquero de Guaraní. Gran Frío Oportunidades tiene que va hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Benino Martínez. Pruébate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de Paraguayo, sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Opinión de Carlos es una presentación. Quita la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quita. La zona tiene apellido Fleming. Sistema prepago, abrido Subetana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Victoria de Sol ante Tacuarese y 3 victorias de Olimpia ante Luqueño, 2-0. Por la fecha 14 de Chile, Colo-Colo de Paiva jugará este sábado a las 15 horas. Visitará a Iquique. Colo-Colo está quinto con 23. La pelota larga, profundidad para Aguayo. Se metió Aguayo, levantó esa pelota, colocó disparo que tras picar controla Servio, cayó. Víctor. Lo chocó a penita Arzamendi y de vuelta tirado en el piso el arquero de Guaraní. Como que no se traga, usándote bien popular el árbitro deportivo. Levántese, le dijo Sergio Ojeda. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A sacar el arquero Arco, que da contra la avenida Quinta. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota Benzita 4X, 1.700 millones en el poderoso, salen $20.000 y más. En el tiempo de cambiar este tu paro se pone muy. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-3778. Pero parece a 42 años construyendo contigo. ¿Qué saca Servio? Para el descanso de Mamá Coga, Somier Caprito y Paraná, con 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Hoy miércoles descuentos reales de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. La pelota la tiene Piri, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El único cambio hasta ahora, Pérez lo puso por Benítez en Guaraní, Carlos. Así es, porque tenían algunos inconvenientes. Después Cerro no atacó más por izquierda. Pero el gran error de Guaraní, que termina a partir de los 20 minutos a defender el 0-0, dedicado a aguantar el resultado. Es decir, el partido dejó de ser parejo. El dominador es Cerro, el que maneja y se juega el partido como más le conviene al equipo azulgrana. Y Guaraní comete un error con el planteamiento de los dos puntas, dedicado a marcarle a los dos centrales. Y entonces en la zona del medio, como ni Mansur ni Cuello enciman, hay libertad de movimiento, ya sea para Peralta, para Piris o para Carrascal. Entonces, a partir de casi mitad de la cancha, el panorama para meter a los tres de arriba, el pelotazo detrás de la última línea, y en cualquier momento van a generar una situación clara de gol. Debería sus dos puntas preocuparse por los volantes de Cerro y que maneje más la pelota, sobre todo si tenés que elegir, dejarle que maneje la pelota Baez y si es posible Alan Benítez, y no los medios de Cerro, que han metido 3, 4 o más cortadas, que le ha obligado a la gente de Guaraní a correr desesperadamente para atrás.
Alta de Churín, tiro libre, fue Suárez para Guaraní, le va a pegar Servio. Comunidad constante del trabajo, JMC, encontrar ofertas de trabajo, puedes compartir tu servicio, JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomar Automotores. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros, Banco, crece desde la raíz. Estamos cerca de los 40. Ante corte energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy Peirega. En Lomo conocer la nueva colección de vestidos experiencia otoño e invierno. Redes sociales arroba Lomo Peirega, Lomo Vestido Caballero desde 1981. Aguanta dejó para Piri, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 40 minutos. Primera etapa, Robino, que las bases de Aguanta con la pelota 0-0. Y su seguro, Chaco. Le cogió cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Y felicidad. pone Carrascal y Piri, la moto, pelota a la derecha, Aguayo para el centro, colocó de alto, tiró rebote y afuera. Carga su anticipada, mantiene limpio los indicadores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña a reuniones de familia futbolizados. Santa Elena, recuperemos la confianza. Señoras, señores, igualdad en la olla, cruzamos los 40. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz, de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. Ingresa a www.posteo.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Si el partido está igualado a 0, si estamos tocando 41, Cerro carga, tiene la pelota Fabricio Peralta, se ubica en campo rival, llegó Brock reclamando la pelota, brasileño juega Cecilio retrocede, marca Pérez, cubre y toca, la pelota para el medio otra vez para Fabricio mueve la pelota a la derecha, la domina Carrascal, se equivocó, pelotazo largo, mano afuera. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentir la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu lleno de Pajarito Premier y Suave. Hierba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Le pega Servio. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado, cemento de Limía, acceso a Turcas y perfecto socorro Niembe. Para divertirte, el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Esto estará repleto el miércoles cuando Cerro espera Colo-Colo aquí en la mañana. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participas de la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Mila, crujiente, duras, nutritivos, muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Arzamendi bajó a buscar la pelota contra el piso, pone para Chan, ya jugó para Broxy. Y ya lo manda a calentar Manolo a Iturbe. Así que todo me hace pensar que para el segundo tiempo ya se vendrá Juan Iturbe, camiseta 11. ¿Y quién se va a ir? ¿Aguayo? Y veremos, pero ya hace que caliente Iturbe en este momento. Movimos a ver cambio Cerro para el segundo tiempo. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios más 5 en koala.com.py. La perra se acerca a Boca Pena a su persona en Asunción sobre Tías 1880 Casino Juan Gómez Caballeros y el Cierro Sadín que tenemos en La Perre. Cruzamos colectivo. Deciden estar en certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una bomba y bombilla. Entérate la promo en Energy Pay. Leguizamón con la pelota, pero es offside. ¿Qué pasó, Víctor? Mano. Mano, me pareció raro, por eso pregunté. Tiro libre para Cerro en su campo, punta derecha. A todos ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, pedidos al 098-319-720, conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito público, organización Centro Industrial de Billetón y todo, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria. Esa Iturbe la indicación de Manolo, Víctor. Así es, Arturo, ya le está mostrando cosas del partido de Iturbe. Veremos si se adelanta antes del entretiempo o cuando el equipo retorne para la complementaria. 43 minutos tiene Churín por entrega de Peralta por Piri Damota que juega para Zamendia, devolución para Piri, campo rival, levantó la cabeza, otra vez Zamendia, otra vez Piri Damota, le robó la pelota, viene a la derecha, se mete Mansur, se equivocó Mansur o no, atención a Calano, empujaron, se metió, tiró, pelota al palo derecho, Carlos. Tremenda la jugada. Es offside, inválido, pero vale la pena comentarlo. Primero se equivoca Arzamendia cuando quiere volver a tocar la pelota con Piris. Anticipa Mansur, dio un pase ras del piso, no la levantó y por detrás, por delante del jugador Báez que volvía. Parecía que era jugada de Báez, le quedó corta, es decir, no llegó Báez, tampoco Alan Benítez que trató de evitar tomarlo al jugador porque iba directo y era roja.
le pegó con la cara externa en el palo, estaba todo anulado por offside de Alcaraz. La pelota se viene cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa serrana.tu.py. La formación más esperada de Gómez y Bar Crédito Ordinario con tasa del 9,9%. Hasta 12 meses de plazo, cuota de 88.000 guaraníes. Gómez y Bar, tu mejor Por lo opción. menos 4 minutos agregados por el árbitro. El local San Michelin está aprobado para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Solamente ganó Tacuarice 3, Olimpia Luqueño 2-0. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos sin pulverizar para así te proteger tu casa con Zika, queda bien. Cantables, expertos en pisos cerámicos y porcelanato cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantables. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yonko Gama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robe y lo que las bases que no te indica. Y su seguro, Chaco. Ha llegado 3, Víctor. Así es, 3 minutos más, Arturo. Muy bien, señoras, señores, 3 minutos más, primer tiempo en la Guayana. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Luminotina te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotina, crecemos juntos. Se juega tiempo agregado, 3 minutos en la Guayana 0-0. Recuperar la Z hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar la Z hombre calidad papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, te gusta. Aguayo, Girona, viene Aguayo con la pelota, jugada individual muy buena está ahí, está muy buena de Aguayo. Ahora perdió tiempo y le robaron el balón. Pero del rebote se mete bien para buscar la Carrascal. Se acomodó con Arzamendia, le pegó, tiró. Está sacando por un costado, Servio busca la pelota y la saca como puede, Cantero. En Concasa empezando historia con paso fuerte y dura. Tiene acá la Lillo, Tejo, gramos eventos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tu mamá es todo terreno, venía y baño porque compra 500.000 guaraníes y participas de grandes premios. Mamá todo terreno en Neymar, lo que la fábrica no te dio. Carrascal jugó la pelota para Piri, golpe de cabeza, se metía Peralta, saca Servio, córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Para Cerro. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta con el banco, ropa y papel Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Quinto. El que le pega a Carrascal. Universidad de San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Carrascal tiró, se abrió mucho ese balón. Viene para buscar la pelota. Legui Samón se anticipó Benítez y otra vez Carrascal. Manda por abajo, golpe de cabeza en el fondo. Sacando la pelota Cuello. Va a insistir Ana. Se va el primer tiempo. Se la agota el primer tiempo a Cerro. La salida de Guaraní. La pelota de González. González para Alcaraz. Alcaraz pica, se mete y se va. Alcaraz con la pelota buscando el área. Busca a González. Alcaraz dentro del área. Lo esperó Carrascal. Picó a la izquierda. Mandó, rebotó la pelota. Se le terminó el aire. Alcaraz. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos importante este Paraguay, frutos de los Andes. Instagram, frutos de los Andes, PY. Con Rumbo Esencial de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida. Se adelantaba Pérez, Ojeda miró la hora, va a terminar el primer tiempo. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pone frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pone se parece de Granjero Campo 9. En la cancha, Víctor. Perdón, lo que le pasó a Jan, el campo de juego resbaló. Y rebaló, pero en realidad rebanó la pelota, le agarró muy mal. Lo aplaude Cecilio para motivarlo, pero al público no le gustó mucho esta última del arquero brasileño. Esto hemos visto un montón de veces, cuando un jugador se equivoca, le culpa al pasto, Arturo. Sí. No, pero como es Jan, ahora le mete una patada del palo izquierdo. Ahí está, mirá Jan, ¿cómo quedó Jan? Víctor. Ahora se arrodilla, agradece al cielo, como siempre lo hace al final del primer tiempo, pero yo creo que miró un poco al pasto para buscar excusa porque le agarró muy mal a la pelota a Arturo y Cecilio trató de aplaudirlo como para levantarle la moral. No tenga ninguna duda. Bueno, terminó el primer tiempo del partido, Víctor. Así es, Arturo reclama algo Churín, se acerca, le habla a David Ojeda. Entiendo que puede ser por el tiempo que en algún momento demoraba Guaraní en la reposición, porque eso es lo que más noté que reclamaban en un momento. Walter González también se acerca, le dice algo al árbitro sobre alguna situación. Aplauden los hinchas de Cerro, pero
Debo decir que más o menos a los 30 el público comenzó a perder la paciencia. Algunos signos de reprobación, alguna silbatina por errores sucesivos que iba teniendo Cerro Porteño. Intensifica Iturbe y creo que con esto podemos confirmar que cuando vuelva el equipo será el primer cambio, camiseta 11, Juan Iturbe en Cerro Porteño. Muy bien, vamos a ver a la intermedia, resultado mañana la fecha, Gerardo. Sí, señor, para repasar lo que dejó hoy la intermedia fecha 8, Carapeguá le ganó Colegiales por 4-3. En otro encuentro en Villa Hayes, Martín Ledesma superó 1-0 al 12 de junio. Los partidos para el día de mañana, 2 en total, a las 14:30 horas en la Liga Caguazú de Fútbol. Pastoreo Guaireña pitará Arturo Fara también mañana, 19:30 horas, Santaní en su cancha, enfrentará a San Lorenzo, arbitraje de Dionisio Cristaldo. Para el día viernes, 5 de la tarde, Resistencia en su cancha, ante Fernando Lamora, Julio queda el árbitro, y 19:30 horas el viernes, Rubio Ñu ante Independiente, el juez será César Heredia. El puntero en la intermedia es Recoleta, con un total de 22 puntos, y con 16 están Encarnación, Carapeguá, 15 puntos para Atlético Tempetar y Arturo. Hoy vamos a ver los árbitros todavía de Copa Sudamericana y Libertadores, no hay, Gerardo. Todavía no, señor, aguardamos por árbitros para los partidos. Muy bien, señores, opina Carlos en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Un clásico jugado como un clásico. Nadie regaló absolutamente nada. Hubo falencia, hubo equivocaciones, hubo errores, es verdad. Pero producto de que cada futbolista intentó hacer la tarea que le encomendó su adiestrador sobre el terreno de juego. Y nosotros como espectadores, a pesar que no vimos un fútbol mágico, vimos un fútbol intenso desde ese punto de vista. En donde Cerro Porteño le costó ser protagonista directo hasta los 15-20, donde fue parejo esos 20 iniciales, para después comenzar a comandar. Aquello de algunas silbatinas que tuvo el público de Cerro en los 15 finales, tenemos que apuntar directamente a los errores técnicos de Carrascal, que aparece en la configuración de Cerro, para tratar de hacer esto que intentó un montón de veces, y muchas de ellas apresuradamente, de convertirse en el lanzador. Como no tiene problemas de perfil, ya sea con pierna derecha o con pierna izquierda, es capaz, lo intentó siempre, hasta cuando la jugada no requería esa tarea de parte del volante colombiano del conjunto azulgrana. Eso hizo que se equivocara en más de un par de veces que originó esa silbatina. Hoy vimos un Churín, y aunque no sea un comentario prolijo, que desde la que está Manolo, creo que este es el primer tiempo completo, es decir, de 45 minutos, que Churín desgastó su energía corriendo para ganar. Es decir, siempre corre porque trabaja en la tarea defensiva, batalla, es el que marca, es el que lucha, es el que pelea para tratar de recuperar la pelota. Como Guaraní no salía jugando, Guaraní salía con los pelotazos buscando al Carazo Walter González. Nada del juego asociado que tanto pregona su entrenador. Hoy la estrategia fue distinta. Pelotazo para que Alcaraz, con todo su volumen de potencia, le gane a los centrales. Chiqui, que era el que asociaba o quiere el fútbol asociado, hoy no salió jugando desde el fondo. El partido lo planteó desde esa manera, desde ese ángulo. A ver si la potencia de Alcaraz y el sueño de un Walter González milagroso que pueda acertar alguno, marque una diferencia, porque esa fue la carga que tuvo Guaraní en función de ofensiva. Leguizamón, lo habíamos dicho, el volante por izquierda de Guaraní, que tiene buenas condiciones técnicas. Todavía, sin ser todo lo competitivo que se requiere, es joven, pero ocupa, tiene técnica, es elegante para jugar, pero todavía le falta aquello que en el fútbol llamamos el futbolista competitivo, el que participa de todo, el que siempre está, ya sea cuando el equipo tiene el balón o cuando no la tiene, él siempre juega. Y Martínez pasó desapercibido porque se jugaba con el pelotazo, es otro fútbol, no intentó ganar el rebote para tener más participación, y fue la fortaleza de Cuello mientras estuvo físicamente entero
el que disputaba la posesión en la mitad de la cancha. Cuando cayó en su trabajo, ahí comenzó el dominio de Piris, la de Peralta, que había comenzado muy bien, mantuvo ese nivel, y fue Cerro el dueño del balón. Eso no significa que Guaraní no insinúe en ataque. Insinuó siempre por el mismo recurso. Si repasamos rápidamente cuáles fueron las jugadas ofensivas que más nos llamó la atención de Guaraní, tendríamos que hablar siempre de las contras, de aquellas pelotas perdidas por Cerro en las cercanías del área o recuperadas por la gente de Guaraní con el pelotazo para Alcaraz, generalmente por detrás de Vera o de Báez o por detrás de Alan, que se había mandado al ataque. Como en Cerro no hay cobertura y quedan solo los dos centrales, no hay relevo, y entonces en el mano a mano y con espacio Alcaraz pesó en los 45 minutos iniciales, y donde tal vez no sacó ventaja fue en la última, cuando la teoría te decía que todo tenía a su favor porque el que lo marcaba era Carrascal, y ya están sin las energías necesarias, terminó intentando un desborde cuando ya casi no tenía espacio, desperdiciando una contra cerca del final de la primera etapa. El partido fue intenso desde ese punto de vista. Guaraní tratando de sostener el empate con ímpetu, con ganas, con lucha, bien agrupado atrás con sus dos líneas de 4, tratando de aguantar, y Cerro repitiéndose casi de la misma manera a la hora de atacar, de pensar en el arco de Servio, que era siempre la pelota detrás de la última línea. Cuando hubo espacio, sacó algunas ventajas el conjunto de Manolo, con Cecilio Domínguez, el mismo Churín ganando esos piques, cayéndose del medio hacia la izquierda generalmente, para obligarle a López a que lo siga, pero instalando a su equipo en las cercanías del área. Tal vez a ese dominio le faltó variantes, tal vez a ese dominio le faltó arriesgar un poquito más, una gambeta en el medio de los volantes, tirar una pared, o algún remate de media distancia como fue cerca del final, el remate de Arzamendia, aunque sea bastante anunciado, fue fuerte, cruzado, que respondió bien el arquero de Guaraní. El partido me gustó, por eso de aquello de que el clásico hay que jugarlo sin dar ventaja. Después el resultado dirá, ganó el que jugó mejor. En la primera etapa Guaraní entendió qué es lo que tenía, qué es lo que debería de hacer para no perder este juego, y apostó a eso. Una gran dedicación, una gran entrega a la tarea defensiva. Cuando recuperaron la pelota, apuntarle a Alcaraz a ver qué puede hacer con Báez del medio hacia la izquierda. Fue la tónica, fue la indicación, fue el planteamiento del equipo de Chiqui Arce. Dentro de esa línea se movió. No es que lo hizo una vez. Ese fue el esquema utilizado para tratar de inquietar. Y hubo aquella que pegó en el palo, que después fue anulada por Oxay, en una carga de vuelta de una pelota recuperada por un error de Arzamendia, que habilitó bien Mansur para el jugador guaraní, que estaba en posición prohibida según el juez de línea, y eso permitió anularse la jugada, que felizmente para Cerro tampoco terminó en gol. No vi la repetición, no sé si está bien cobrada o no, pero ya está. Entonces vimos una primera etapa en donde Cerro, con el trabajo de Peralta, que entendió que cuando juega de espalda, como jugó hoy porque fue el segundo, es decir, detrás de Achurín, tiene que devolver, tocar la pelota hasta perfilarse. Entonces jugó de primera. Pero lo que más me llamó la atención es que estaba ágil. Cerro está ágil, Cerro está rápido, Cerro, la transición de defensa-ataque lo hizo con velocidad. Cerro no se entretuvo cuando recupera, no se entretiene cuando recupera la pelota. Sale con toda la velocidad posible, ya sea, y esto es lo llamativo, Churín, el mismo Cecilio, que es un futbolista que normalmente quiere la pelota en el pie y encarar a partir de ahí, generar su juego. Hoy vemos un Cecilio que picó 4 veces aproximadamente a la espalda de su lateral buscando esa famosa cortada, que no es otra cosa que la pelota metida detrás de la última línea del equipo rival, pelota que hace daño a cualquier equipo, porque obliga, si le metes la pelota a espalda del lateral, sea del lado que sea, el central de ese costado se tiene que ir al cruce y el lateral tiene que volver en velocidad para hacerle el relevo en la saga central al central que se tuvo que ir al costado. ¿Qué es lo que conseguiste ahí? Como mínimo incomodar al fondo del equipo rival. Y eso Cerro lo hizo un montón de veces.
Es cierto que Aguayo sigue mostrando esa caradurez, se encara siempre, no se achica. Es sumamente interesante, es rápido, pero olvidémonos de la velocidad. Porque muchos son veloces. En el fútbol paraguayo podemos citar 5 rápidamente si quieren. Pero Aguayo tiene otra cosa. Encara, no se repite por ir por afuera. Si quiere meter diagonal, mete. Después no tuvo el final, que es una de las cosas que ya habíamos detallado en algún momento. Todavía le falta el final, pero eso lo va a ir consiguiendo con los partidos, con los años que pasa, con la tranquilidad y la serenidad, porque lo que está viviendo no es fácil de manejar. Ahora, y lo dije antes de comenzar el partido, yo pensaba que iba a arrancar Iturbe por aquello del desgaste del chico. No es fácil, es cierto que a Cerro le falta un poquito más de 100 minutos, menos de 2 partidos, para completar el famoso 800 minutos de un reglamento que solo el fútbol paraguayo lo tiene. ¿Será que nosotros aplicamos ese reglamento porque vamos a todos los mundiales? Pero eso es una cuestión de la gente del escritorio. Para mí mal, pero repito, Aguayo está sintiendo el trajín de los partidos y como Guaraní, y lo dije teóricamente, es el rival más difícil de lo que queda a Cerro, qué mejor que arrancar con Iturbe. Pensé que ese iba a ser la sorpresa. No solo lo mantuvo Aguayo, que ya está para ser jugador de primera, ya se recibió de ese jugador porque pide la pelota, el compañero le pasa, el compañero le busca, el compañero le da el balón. Cuando un compañero de la experiencia de Piri, de Carrascal, de Cecilio Domínguez, de Báez, de Bro, te pasa, te busca el balón, es porque ya te aceptaron como un igual. Y eso, en estos 6, 7 partidos que lleva en primera, lo consiguió el chico número 17 de Cerro. Bienvenido al fútbol de primera, Aguayo. Independientemente que hoy perdió 2 o 3 pelotas, por aquello que te va anunciando cuando un jugador va perdiendo las energías que te permiten marcar una diferencia, porque lo primero que hay que notar o que se nota en el futbolista es la coordinación. Cuando estás entero, cuando estás bien, tu coordinación es perfecta, no te equivocas nunca. Cuando tenés que frenarte, te frenás. Cuando tenés que arrancar, arrancás. Hacé todo bien. Cuando vas quedándote sin fuerza, vas perdiendo y no llegás bien, eso comienza a marcarte algunos errores. Cuando tenés que dominar la pelota picó mal, no pusiste el cuerpo para que esa pelota no vaya afuera. Son errores hasta infantiles, diría uno, pero que le pasa a todos, y eso no se puede evitar. Repito, un 0-0 con un Cerro ligeramente superior a Guaraní, agradable, un juego a lo clásico. Nadie regaló absolutamente nada. Y para sintetizar diría, Chiqui Arce, el que apostó en su carrera como entrenador a la posesión de la pelota, aunque sea lateral, aunque aburra, porque no tenían los jugadores arriba para marcar una diferencia, hoy solo jugó largo 40, 50 minutos y es lo que le pedía el partido y es correcto, para tratar de sacar ventaja en el mano a mano entre Alcaraz y Báez. Ese es su arma para atacarle a Cerro en este 0-0 entre Cerro y Guaraní, en un buen clásico aquí en La Hoya. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Quedó en vestuarios Rafael Carrascal. Ingresa camiseta 11 Juan Iturbe. Es el primer cambio en Cerro Porteño. Y en Guaraní se vienen 2 cambios. Uno de ellos es Richard Prieto, camiseta número 11. Y el otro es Danilo Santa Cruz, número 39. Los que se vienen... ¿El número Richard Prieto? Prieto 11. Y ¿Sí? no lo estoy viendo a Anderson Leguizamón. Y el otro que salió es Walter González. Que aportó poco. ¿Y quién entra y quién más de Guaraní? 11 Prieto, 39 Danilo Santa Cruz. Se retiran Leguizamón y Walter González. Muy bien, los cambios. Acá vino Francisco López y de una charla técnica, Carlos me dijo, va a salir Carrascal, me dijo. ¿Vos también dijiste lo mismo, no? Acá vino Francisco López y me dijo, va a salir Carrascal. Sí, hablando acá antes. No, por eso le dije, ¿por qué no se pone en la dirigible de Cerro? Le dije. A él le dije. Vos ya dijiste que creía que se iba a Carrascal. Y yo pensé que se iba a Aguayo, por eso te digo.
No, lo que pasa es que hay que pensar en Aguayo, pero cuando le estaba dando indicaciones le marcaba al medio a Iturbe, pero hasta hoy es la primera vez que va a hacer este dibujo. Es decir, yo espero que Iturbe juegue como segundo punta. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo es lo mejor con el pacto de confianza en Egeo. Arrancó el segundo tiempo. Porque digo que lo común es el cambio puesto por puesto. Claro, de Manolo fue siempre así. ¿Y ahora qué pasa con esto? Iturbe es más por el medio. La pelota la va a tener en el fondo buscando la salida del equipo de Guaraní con Richard Prieto que baja. Toca la pelota para Mansur, sale Guaraní, pone la pelota al medio para Cuello, cruzó la frontera. Extiende el pase sobre la izquierda muy largo, apura los pasos. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe, empeña, seguro empeña La Plata. Pollo fresco sin congelado, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Porque está jugado Cerro por la victoria. La pelota de Aguayo, le sacaron el balón, no tiene otra, ¿verdad? Claro, tienen que ganar y eso lo sabe. Intenta un 4-1-4-1 con Piri como pivot, 4 en el medio. Iturbe, si del medio hacia la derecha, va a ir, ahora no, pero Peralta enseguida va a ir contra el otro volante. La intención es hacer 4-1-4-1. Vamos a ver si le sale. Ahí saca de costado, corresponde Guaraní sobre la izquierda, campo rival. En el ahorro se encontró todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capitán Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. No pudo con la pelota Churín. El que puede Mansur, el que toca ya es el jugador de Guaraní, López. Pone arriba sí Carlos. Yo le metería a Iturbe a la derecha, Aguayo a la izquierda y Cecilio al medio. Robó la pelota, Iturbe se mete bien, picó falta. Lo barrieron. Víctor. La falta de Mario López y es amonestado el zaguero central de Guaraní. El que se escapaba Iturbe, ¿verdad? Iturbe el que se escapaba. Hay tiro libre para el Cerro. Gran Feria de oportunidades de NGO hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez. Probaste el pack Sportín etiqueta negra con pomelo. Es para Juan de Sabor Único Sportín. Pásate ya Salud Protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recortada de Paraguay. Y yo pues supe Quitador. La salud en apellido Fleming. Sistema prepago venido Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla. ¿La amarilla para quién? Mario López. Hay tiro libre para el Cerro. Mega Farmia Puntos Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y más 25% con tarjeta de crédito Itaú. En Puntos Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Instagram @cerámica_Itaú. Puede venir el gol de Cerro. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vital utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. Cecilio tira, el árbitro va a autorizar. Cecilio tiró, amaga. Cecilio le pega ese balón, atención con Servio. Cecilio tiró al poste derecho y por bajo parecía gol, Carlos. Pasó por abajo de la barrera, Cecilio le pegó al palo derecho que estaba cubierto por la barrera, no sé por dónde pasó. Sergio hizo lo único que podía hacer, mirar y rezar que la pelota se vaya afuera, y así fue. Señoras, señores, el partido igual ahora 0. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, no está el acceso al sur. Contacto al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Con baterías Parto tenés mayor duración y más fuerza. Arranca, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Parto, un golazo. A sacar la pelota, 13 minutos y medio. Sacó Sergio, pelotazo en el aire, vino un golpe de cabeza. La pelota busca a Cecilio otra vez. Cecilio con el balón se acomodó con Iturbe, se encuentran los dos. La pelota para Churín que giró acariciando la pelota, dejó para la pelota. Pico Aguayo, se mete bien Alan, Paraguayo no. La pelota de Alan Paraguayo, el pase largo al fondo. Mandó el centro, tiró. Cayó el de Cerro, llega. Cecilio al piso. Se va a recuperar Cecilio, no sigue caído Cecilio, Víctor. Así es, caído. El que intentó despejar fue Cuello y acusa a Cecilio que hubo contacto de parte del volante argentino de Guaraní. La pelota de Arzamendia juega para Box, 4 minutos y medio. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Servicio que hace profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Peralta tira, cayó Churín. Otro reclamo más, Víctor. No, acá no hay reclamo de Churín. No, en esta no. Desde el piso casi llegó a puntear Churín, por eso se levantaba
y golpeaba el césped porque estuvo cerquita el delantero de Cerro. Jugando sobre el aliento del público de Cerro, cerca de los 5. Copa de Brasil, Corinthians le ganó 2-1 a América Natal. Ángel Romero fue cambiado a los 72. La pelota viene para buscarla, peleando Santa Cruz. Viene la pelota sobre la izquierda cuando marcaba el jugador Cantero, saque de costado. Señoras, señores, paridad de la hora. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, que el Albacete tiene que simplificar. Hizo seguro, Chaco. Otro detalle, Víctor. Están revisando el VAR. Están mirando el VAR. ¿De qué jugada? ¿La de Cecilio? La de Cecilio. Digo yo. El Churín habla. Yo decía, no hay gesto de Manolo, Víctor, como antes, ¿eh? No, ahora creo que más tranquilo con este arranque de Cerro en estos 5 minutos del segundo tiempo. Entiendo que la que se revisa es la de Cuello con Cecilio Domínguez porque es la que generó protestas. Y por eso, la de Churino, como decimos con Carlos, la de Cecilio pudo haber sido posible penal, ¿verdad? Así es por la jugada de Cuello que intenta despejar y habrá que ver si lo tocó o no antes de tocar la pelota. Muy bien, aquí se paraliza el fútbol. Y si aclaramos hoy, le aplicamos a la constitución quizás con la mejor canal 100% taquilla, Short TV, con la garantía de la cooperativa Short Pixel. En el Sol Seguro solicita tu precio seguros al 021-236-3. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hay un zaguero que es López o que dice no. López. Ahí es penal. Va a haber penal para Cerro. Nuevas y mejoradas atención con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Sea el mejor por lejos. En UTIC 26 detectaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresó a utic.edu.py. UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Creo, Carlos Vito, que si va a ver porque es penal. A mí me deja duda, ¿eh? La imagen. Esa, ¿verdad? Sí, pero quiero... no hay falta, ¿verdad? ¿Y para qué le llama al VAR? No, y esa es la falta que están discutiendo. ¿Pero para qué le ahora llama? van a mostrar otra imagen. No, el que mete la pierna es Cecilio, ¿verdad? Cecilio mete la pierna. Sí, ahí mete. Vamos a ver qué dice. Porque si le llama al VAR es para que venga a ver lo que el árbitro no vio. Por eso dice penal. Ahí está. Penal para Cerro. Gran premio oportunidad de México hasta 70% de productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Vecino Martínez. Probate el paquete etiqueta negra con pomelo para Juan de Sobrónico Sporting. Pásate de salud protegido con el beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegida. Sí, cuando el árbitro le llamó a Ojeda, yo creo que esto Federico Río va a tener intervención. Especialista en arbitraje, Federico Río. Penal para Cerro. Si no hay partido, la clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 para niños hasta el 30 de mayo. Si no hay partido. Lactolanda ganó el premio toncelero otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor del Paraguay prefiere Arturo. Plantel completo, equipo completo, protesta al árbitro. Estamos con los Cerro quieren tarjeta. Una presentación de... Quitado la marca más recordada de Paraguay. Yo por eso me quita $2. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido a Sevilla 751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Todos le protestan al árbitro, Carlos? Sí, los de Cerro quieren tarjeta. ¿Y lo de para qué? ¿Por qué? Cuello está amonestado, Víctor. Cuello no, solo Mario López. Sí, pero Cuello no tiene mucha importancia. Más de amarilla no le va a dar. 8 y un poco más. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify la playlist que puede desaparecer es una advertencia de aire. En las noches de otoño las sensaciones de placer se sienten con control, con pasión, control, loca. ¿Quién está en el bar? Fernando López. Qué raro que Federico no se pronunció todavía. Federico Ríos. ¿Tendrá otra ocupación, otro trabajo? Por tiempo digo, penal para Cerro. Entonces Bárbaro, el servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en el lugar Roma, entonces Bárbaro oficial. Lunes a sábado de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julia Miranda. Acuerdo comercial, economía, San Lorenzo, un campeón de los precios bajos. Se mueve de un lado a otro Manolo Jiménez. Es activo, reflexivo, Víctor. Así es, Arturo, y hasta ansioso, diría yo, por la ejecución del penal. Los jugadores de Guaraní creo que en esa protesta también se avivaron porque notaba que algunos pisaban un poco para remover el punto penal. Por eso los de Cerro también se enojaron con ellos. Alzamendia fue y pisó la tierra, el pasto. Sí, para acomodar otra vez porque los de Guaraní trataron de hacer un pocito con la taquilla, aprovechando el momento del reclamo. Muy bien, penal para Cerro. Yurcon Cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad de todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se demora el penal. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota Benzita 4X, 1.700
200 millones en el poderoso, salen $20.000 y más. En este lugar de cambiar está en tus manos, se pone muy. Cuando necesitas materiales para la construcción, pero para esa solución. Ania Fernando La Mora, esquina Marco, pero parece 42 años construyendo contigo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robino, que la base que donde se indica Arturo. 0-0. Dice seguro, Chaco. Cecilio tira, Cerro va para el primer arco que da contra la avenida Novena. Cecilio tomaba la cintura, máximo artillero de Cerro. Atento Sergio, le pega a Cecilio. Mira, tiró. Gol, 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 gol. Durísima portería Cecilio. Por bajo contra el poste derecho de Sergio. El festejo su gran en la uña. Igual en la tabla Libertad lo hizo Cecilio. Autor e intérprete. A él la falta. Define Cecilio por bajo el poste derecho. Cerro gana 1-0. Cecilio. El máximo artillero del Cerro lo hizo. Cerro 1. Guaraní 0. El goleador de Cerro, el goleador del campeonato, no le pegó con la sutileza que lo caracteriza, pero no tiene importancia. Es un gol que te encamina al campeonato. Cecilio tratando de volver a sus viejos tiempos, cada vez más cerca. Pide espacio, pide lugar y se convierte en figura. Palo derecho, Sergio va pero no llega. El remate esquinado. Cerro de penal, 1. Guaraní 0. Momento de gol. 10 minutos, segunda etapa. 1-0, ganando Cerro. En Farmacia Catedral sorteamos siempre más para mamá. Con patos compraste 50.000 guaraníes, generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunica WhatsApp del trabajo JM. Si encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JM apoya el trabajo con el respaldo de Chacomar Automotores. Dice Carlos Víctor Federico Río. Cecilio puntea primero al balón, llega a destiempo el jugador de Guaraní, impacta con el empeine. Penal bien sancionado por el VAR. Es lo que dice Federico Río. El repaso intermedio al día de hoy. Carapeguá le ganó 4-3 a Colegiales y Martínez décima 1-0 al 12 de junio. Y si Carlos piensa lo contrario, se debate la mañana, va a debatirse mañana, vos pensás igual. A mí me deja duda la posición de Aguayo, que quisiera verla de vuelta. Antes del penal de Cecilio. En el arranque. Correcto. Señores, 2:30. Para el descanso en Mamaco de Somer Caprice para la cuota 270.000 guaraníes de regalo 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Un 0 kilómetros más, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros, Banco Crecio desde la raíz. Lo caído, Víctor. Caído Churín por la falta recibida y anteriormente Robert Piris Damota. Muy bien, señores, Cerro gana 1-0. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. El humo conociendo la colección de vestidos Feliz Antonio en las redes sociales arroba el humo PY. Humo vistiendo caballeros desde 1981. Ganó Libertad, ganó limpio, está ganando Cerro ahora. Carga Supra anticipada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Mira, contempla, Chique, cambio, no cambio, de ahí hizo 3 cambios. Pérez entró por Benítez, después lo hicieron Richard Prieto y Danilo Santa Cruz. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual, ingresa a www.mutual.le, aposta a ganar lo cambia todo. La pelota por el medio buscando la salida. Guaraní con la canal. Acompaña a Santa Cruz. Está Danilo. ¿Qué digo? Esa Caraz Adriana Caraz con la pelota. Dejando balón para Richard Prieto. Se acomodó otra vez para Alcaraz dentro del área. Le va a pegar al Alcaraz. Va a jugar para atrás. Atención. Tocando la pelota a la derecha. Se metió Pérez. Va a venir el centro. Devolución para Pérez. Tiró. ¿Va a una mano o no? Sigue, dijo el árbitro, no pasó nada. La pelota de Mansur, sale Cerro para un segundo gol. La pelota la tiene, viene a la derecha Churín. Se mete sobre la punta cargando el equipo Zulena con Aguayo. Pica Aguayo, pide Churín, pasame, le dijo. Aguayo cayó, tiro libre, se enoja. Protesta Manolo, Víctor. Pide la tarjeta para Paul Riveros, que fue el que cometió la falta contra Aguayo. Hasta ahora no quita la tarjeta.
y ya Riveros lo levanta a Guayos, no habrá amarilla. Hay tiro libre para Cerro. Mañana prosigue la intermedia, 14:30 horas en la Liga Caguazú, Pastoreo, Guaireña, Pítara, Arturo Afara. Gol de Cecilio Cerro, 1-0. Combatir calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorización en toda línea. Eso es casi perfecto socorro Niembe. Chiquiarse, comerse como quitarlo. A ver qué hacemos, dice Chiqui. Tiro libre para Cerro, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la base de todo este sin indicar. Eso seguro, Chaco. Le va a pegar Juan Iturbe y al arco, 12 Muralla, le pega al arco, se abrió Fabricio Peralta. Va a venir el disparo de Iturbe que le pega al arco, arrancó, picó mal afuera, tiro de portería. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participaste en la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa electrodoméstico. ¿Qué dice Sergio, Víctor? Porque no le pasaron la pelota, fue a buscar el pasapelota. Medio que se hacía el ñembota y ahí se enojó Gaspar Servio. No lo hizo Cecilio. Pecho Mila, crujientes doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pecho, bueno, a todos les gusta. En cuál llevas tu sombrero living, cuotas de 99.000 dólares. El contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a coala.com.py. La pelota la tiene Iturbe con el galón, pica Iturbe ganó, marcan 2. Iturbe se va contra el piso, se tiró, dijo el juez. La Ferrer se acerca a Boca Café, no a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casero Amón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Señores, 1-0 está ganando Cerro. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una bomba y bombilla. Entérate la broma en Energy Pay. A todo ponerle Vistones para el mantenimiento de tu moto, autoquemeros, tractor Victoni, videos al 0983-119-720. Conoce más en victoni.com.py. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién delantero más tiene Guaraní, Víctor? Tiene a César Miño y tiene a Charpentier como opciones de ataque. Quiere decir que va a entrar por Charpentier. Ganando 0-1-0. Gran fría oportunidad tiene que hasta 70%. Cambio, ahí está el 8, ¿quién es? Camiseta 8, Steven Moreira. Moreira va a ingresar en Guaraní. Gran fría oportunidad tiene que va hasta 70% de cuento productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez. Probate el pack Continente que te negre con pomelo Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Lo que pasa es que Guaraní encaró el partido tratando de sostener 2 líneas de 4 y atacar con el pelotazo para la potencia de Alcaraz. Después de esta. La pelota la tiene el cierre de Guaraní. ¿Qué decía Carlos? No, que el esquema fue aguantar y salir con el pelotazo por Alcaraz. Ahora con el 1-0 a favor y Cerro más rápido y una defensa que sacrificó mucho de sus energías para aguantar el 0-0 de la primera etapa, no sale, no achica y el equipo se hizo muy largo. Guaraní necesita encontrar juego primero y ya no solo el recurso del pelotazo de Alcaraz, porque ya no vuelven como en la primera etapa y hay mucho más espacio. Y tenemos el ejemplo cuando Servio saca largo, su defensa no llega ni a la mitad de la cancha. La opinión de Carlos en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido. Se me llama 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. 18. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villetones 2. Comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el medio habilitado por lecciones acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. Hubo falta contra Martínez. Se fueron sanciones. Sigue dijo el árbitro, cayó Martínez, sigue derrotado para Guaraní. Si sos socio de Comes y Par, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuidora Costa SRL. A ver, cambio Guaraní, demorado, no, pelota a la derecha, Pérez se metió, colocó centro con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Camiseta 8, Steven Moreira y 9, Paul Charpentier. Se retiran, ahora se va a levantar el tablero, se va Álvaro Cuello y el otro, a ver, supongo que sería Matías Martínez, pero en un rato vamos a confirmar. Efectivamente, Matías Martínez es el otro que sale. Se quedó sin cambios Guaraní. Muy bien, Steven Moreira y Paul Charpentier, ¿no?
Así es, 8 para Moreira y 9 para el ex luqueño Charpentier. Muy bien el tiro de esquina. ¿Quién le pega? Richard Prieto. Prieto. Prieto, ¿verdad? Así es. Prieto tira, el árbitro va a autorizar. Le va a pegar Prieto, viene el tiro de esquina para Guaraní. Cuánta gente arriba, Cerro se protege íntegramente en su área, incluyendo al Nino Aguayo, que ahora está sin embargo en la media luna. Se demora el tiro de esquina. Utiliza el mortero con elevación 5 por 105 el aparato para el solo 2 a 3 horas. Esto que hace con Zika queda bien. Promociona haciendo descuento del 35% de juegos de baño y griferías. Consultas al 092 555 333. Cantabria. Pelota muy cerrada, viene para pegarle, le pegaba Charpentier arriba, había colocado ante Mansur, tiro de portería. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa Robilo, que la base de Tony Fishing. Seguro, exacto. ¿Qué hace Chano otra vez, Víctor? En esta advierte el árbitro a Jam. Otra vez, en este caso demorando la salida. Ahora le dice que tiene un dolor en la pierna porque le indica la pierna izquierda y el árbitro ya no le hace caso. Quiere que juegue rápido el arquero brasileño. Le pega ya. Copa Argentina, segundo tiempo, Atlético Tucumán y Gimnasia La Plata empatan 0-0 en Gimnasia, suplente del paraguayo Cristian Colmán. La pelota la va a sacar ya Cecilio de penal, autor del único gol del partido. Ganó Libertad, ganó Olímpica, ganando Cerro. Lumino Tinta te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Lumino Tinta, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr que te propongas. Recupera el aceite hombre y calidad papasa. Pelea Alcaraz, pero le sacaron la pelota. Bien, viene para buscar a la derecha. Pelota se equivocó después. El saque de costado corresponde al equipo de Guaraní. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasó ahí, Manolo? Sí, protestaron que no la tocó a Aguayo. Pensaron que era para Cerro. Ah, bueno, eso es lo que dice Manolo. Apuradito Manolo Jiménez, pelota a la izquierda. Avanza Cantero de Guaraní, dejó la pelota al medio para el jugador Cantero, media cancha de Cerro, se muestra y toca, pero vino la marca. Es guapo y pelea sobre la izquierda Moreira. Se llevó Moreira, cubrió Benítez, tocó Aguayo, 1-0 ganó Cerro. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos para quiero piso, probaste, te gusta. En Concasa empezando historia con base fuerte y dura, tira cala, delirio, tenga gramos de cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Cerca de los 22. Tu mamá es todo terreno, venía a animar y en mayo porque va a comprar 500.000 guaraníes, participantes, grandes premios. Mamá, todo terreno en animar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Solamente goleó Tacuarice y 3 luqueños, cayó ante Olimpia local. Olimpia ganó Luqueño 2-0. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Unizalce, Central Espacio 330, San Lorenzo, Filiales en Amareque, Patito, Coronel Río, Villarrica, Cabazú, Ciudad del Este, Carapegó y Pilar. Unizalce. ¿Y Camacho los cuántos fue pulsado hoy, Víctor? 39 del primer tiempo. Ahí quedó Tacuarí con 10. Falta tiro libre para Cerro. Desde los niños de la Masa Mendoza, que Copa de su brinde con la amistad y cobertura representa el Tirón de Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo toda una vida con vos. La pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro libre para Cerro, Cecilio. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es mucho lo que necesitas. Polio fresco sin congelado, ventas al por mayor menor en la Bato Norte bloquea. Polis Amanecer de Granjero Campo 9. Le va a pegar Cecilio, viene el tiro. Arturo Cerro va para un segundo gol. Va a tirar Cecilio. El árbitro autoriza, son los jugadores Muralla de Guaraní, indicaciones de Ojeda al árbitro del partido, que por indicación del VAR sancionó el penal para Cerro. Señora, no es indicación, le hizo venir al árbitro Ojeda, gente del VAR. Vendrá para el disparo, Cecilio colocó el remate, se abrió, golpe de cabeza, fuera el tiro de meta. En el ahorrazo con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el ahorrazo supermayorista interés de los aliados. Prepárate para el futuro y una oportunidad de 45.000 atenciones médicas al año. Crédito al 021 729 4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Guaraní no mejora. Guaraní planteó un esquema, el gol le cambió totalmente el plan inicial. Intentó el segundo tiempo darle un poquito más de juego. Martínez no había jugado prácticamente en la primera etapa, pero cuando Guaraní necesitaba jugar lo saca y lo abre otra vez a Alcaraz por el costado izquierdo, cuando necesita de Alcaraz en la zona central. Alcaraz es mucho más que Chamberlain en esa zona para poder desequilibrar. Lo ideal hubiera sido aguantar un poquito más y después sí ponerlo a los dos como torre y detrás de ella a Danilo, pero como quiere mantener el 4-4-2
lo manda a Prieto a la derecha y a Alcaraz a la izquierda. ¿Quién va a cruzar? ¿A Chamberlain o al 9 que tiene? Es la pregunta. Va a venir el tiro de esquina, colocó el remate para Guaraní, vino un golpe de cabeza. Dice Federico, Carlos, que yo le dije mañana a mediodía, se analizó antes la posición de Aguayo. Habilitado, dice Federico Reyes. Gracias, Federico. La pelota para Alcaraz, se pudo haber tirado, pelota fuera, Carlos. Sí, señor, pero es fuerte, juega todo basado en su potencia. Entonces, cuando se produce el choque, rebota el jugador de Cerro y él sigue en la disputa de la pelota. Le faltó picardía al chico de Guaraní. Alcaraz. ¿Quién cayó? Cecilio Domínguez. Fútbol paralizado. Punto Farma premia mamá y papá con 200 millones en vales de compra. Impacto 30.000 gratis de compra. Si tenés un cupón en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza. Modelamos su casa con Impacto. Cerámica te su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982542216. Instagram @cerámica_Itagua. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de curvo 25 minutos. Segunda etapa Robilo. Que la base de donde esté sin llegar. Eso seguro. Chaco. Acecha con todo cerca del empate, 1-0 gana Cerro. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vital utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras, Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no evitar exceso sur. Contacta al 021-443-600, la notadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. Está peleando Charpentier, vino un disparo al arco fuerte, afuera, lejos, mal tiro de portería. Con baterías Farta tienes mayor duración y más fuerza de arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Farta, un golazo. Supermercados Sector Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerca de los 26. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortich. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chortich. Chortich con la garantía de la cooperativa Chortich. Ahora Chiqui le dice a Santa Cruz, vos andate a la izquierda y lo mete al medio. Alcaraz es lo que necesita, más presencia en el área. De las pocas pelotas que posiblemente lleguen desde los costados por el perfil de los futbolistas que tienen de mitad de cancha para adelante. Hay una falta. ¿Quién cayó, Víctor? Churín, la falta fue de Paul Riveros. Paul Riveros retrocede, no hay amarilla, no hay nada, tiro libre. Gran frío, oportunidad tiene que va hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es para cuatro y sobre único Sporting. Pásate ya a ser protegido, tener beneficios inmediatos comunicando 319-0000. Salud La opinión de protegida. Carlos es una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Lido se me llama 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla Aún no preferida. hay moto de recaudación, Víctor. No, todavía no, Arturo. ¿Cuánta gente crees que hay? 15.000, creo. Se viene Wilder Viera en Cerro Porteño, camiseta 20. Muy bien, bien el Cerro. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguros al 021-236-13. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior para tu motor. Cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. Wilder Viera, ¿quién se va a ir, Víctor? Y vamos a confirmar en un rato. Yo creo que uno de los extremos se va a retirar ahora, pero esperemos. Aguayo. Aguayo. Aguayo se va a ir. Ahora, una nueva jugada preparada. Pensé que en la primera etapa fue una vivada de Pires. Ahora, cuando fue autorizado, Báez ejecutó rápido. Lo abrieron a Cecilio tirado a la izquierda y desde ahí meten diagonal. Pateó de primera, mal, pero también es jugada ensayada basado en la picardía, lo que hizo Cerro en dos jugadas de tiro libre. Va a ingresar Wilder Viera en el Cerro. En Ecuador, 27 segundo tiempo, Liga de Quito con Alex Arce en campo. Cae de visita 2-0 ante Barcelona. Estamos cerca de los 29. Minuto y carreras de posgrado presencial y de distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresó a tu.py. Sin la no hay partido. La clásica de 75 gramos, queso y cebolla 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin la no hay partido. Arrancaba Aguayo cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Saliendo el equipo de Guaraní, la pelota a la derecha cuando la ponía bien el jugador Steven Moreira, la pelota va a la derecha, pelota afuera cuando se metía para buscar la Pérez, se saca de costado, es Moreira, el jugador Prieto. Señoras, señores, gana 0-1-0. Lacto Holanda ganó el premio toncelero otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1. Lacto es un sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en el streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoya
en el Spotify de Play que puede desaparecer, es una advertencia de aire. Estamos con información. Informo personal, si tenés cualquier personal que duplicamos todo. Víctor. Se retira Gabriel Aguayo, ingresa camiseta 20. Wilder Viera, segundo cambio en Cerro Porteño. Aplaudido, deja la cancha Aguayo. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con control, con pasión, control Osuar. Entonces Bárbaro Servicio de Corte y Barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Bárbaro Oficial. Abraza, fuerza, fuerza, le dice Manolo Aguayo, cerca de los 30. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828. Comercio de Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yo considerar La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. No sé si será momento de la conferencia o no, pero Cerro Porteño, terminado el campeonato, se va a Málaga, España, ¿verdad? Así es, Arturo. Está para hacer la pretemporada, entra apertura y clausura en España y jugar amistosos allá. Bueno, ahí habrá amistosos y hay que ver todo lo que programa Cerro, rarísimo, ¿eh? Que salga del país y a España. Muy bueno. Pero raro, digo. Sí, porque yo no digo que sea malo, digo que es raro. No se hace por falta de recursos, pero los recursos hay que generarlos. Brillante la idea, espectacular para Cerro, para el grupo. A Manolo lo he visto todo, habrá estado él mismo. También el director deportivo. Bueno, claro. Muy bien Lo que hace. Los equipos argentinos van a Estados Unidos. Bueno, los uruguayos van a Japón. Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Robilo, que las bases de ya Lo gana Cerro 1-0. Hizo seguro, Chaco. No, está bien, hay que crecer. Los uruguayos van a Japón. ¿Cómo se llama la copa, Víctor, la famosa copa japonesa? Kirin. Ah, no, hay otra que en fecha FIFA aprovecha y se van. China Cup. China Cup también. El mismo. Señoras, señores, Peñarol serán los primeros que se iban a Japón. Peñarol y Nacional. Va a sacar la pelota en el fondo ya. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercio de Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Dur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ganó Libertad, ganó Olimpia, está ganando Cerro. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Su grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota B104, 10.700 millones en el poderoso. Salen $20.000 y más. En el borde de campeón está en tus manos, se pone muy. Quiere más Cerro, la tranquilidad, la victoria para atrás, el disparo. Llegó tarde Wilder Viera, como que empujaba. Sigue, digo, juez. Ferro Parecía, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-37-8. Ferro Parecía, 42 años construyendo contigo. Para el descanso, el mamá juega Sofiel Capresti para la cuota 270.000 guaraníes. Te regalo 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando como tu que calidad de chocaron vida. Ituro y el mismo va, que viene en procura de la pelota. Cerro con entrega, gana 1-0, busca el segundo. Hoy miércoles descuentos reales de Farmacia Catedral hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a la cuidarte. pelota por Champlete, qué peligro, pero cerró Brock. Sale Servio, la pelota del arquero Carlos. Se equivocó Arzamendia, que quiso jugar corto. Después Champeter. Mirá lo que hace el arquero Jan. No es para tanto, le dice por Champlete. Se dio la vuelta, se tiró amarilla para Champlete. Un campeón mundial en singular, Víctor. Así es, y va a dar unas cuantas vueltas todavía Jan ahí en el piso. Va a pedir probablemente la asistencia por el estado del delantero de Guaraní. Claro, y aprovecha todo Champlete con la amarilla. Se tiró el arquero, se dio 20.000 vueltas. Roba tiempo al partido. Ahora lo van a atender. No es para tanto si vimos la jugada. ¿Vos qué viste, Víctor? Me pareció normal el contacto, falta, pero hasta ahí. A mí también. Carlos, que se está viendo la televisión. Ay. Muy bien. Señoras, señores, gana 0-1-0. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrarás ofertas de trabajo. Puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Meroco Motores. Tu 0 kilómetro en banco. Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tus sueños realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. ¿Qué pasa con Jan, Víctor? Ahora recibe la asistencia médica, en este caso en la zona de la cintura. Recibe la asistencia porque ahí... Pero un toque leve fue a la altura del talón. No tiene nada que ver la cintura. Pero a jugadores así a veces tenés que caerte encima. Bueno, pero está Jan llevando tiempo, robando tiempo al partido. Se va a poner de pie, sigue desplomado Jan, está Víctor. Así es, Arturo, y lo siguen ahí tratando de
hacer levantar al arquero brasileño de Cerro Porteño. De a poquito se va a ir recuperando para continuar. Le llama Chiqui Arce a Mansur de Guaraní. Algo le dijo Mansur que se va para el medio. Ahora Arce levanta el brazo derecho, se gana 1-0. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy Beiriga. El humo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño e invierno. Redes sociales @ el humo Beiriga. El humo vistiendo caballeros desde 1981. Ahora se toma la cintura, un showman para un reality. No necesita, tiene tantas condiciones técnicas, es tan buen arquero, no necesita muchas de las cosas que hace. Enturbia su calidad como futbolista. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robeiro, que la base de todo el Arturo. Eso seguro, Chaco. La pelota viene para buscar la Viera, se perdía balón cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Se toma la felicidad. cintura, sale del área, ya se seca el sudor, brazo derecho, brazo izquierdo. Ahora haciendo abdominales, ahora hace saltitos, Jan. Se gana 1-0. Carga su participación, mantiene limpio los seguidores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Guaraní viene de perder con Olimpia y ahora está cayendo ante Cerro. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Patricio, 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Segundo tiempo bien distinto al primero. El primero fue un clásico jugado a lo clásico. El segundo tiempo cortado, de poco juego. De los dos, el que hizo una mejor tarea fue Cerro. Los cambios no le ayudaron a Guaraní. De los dos, el que estuvo más cerca, aunque no se propuso a buscarlo de una manera insistente del gol, ha sido el equipo de Cerro Porteño. Guaraní no ha generado en todo el segundo tiempo una situación clara de conquista. La pelota disturbia para Benítez, viene el segundo de Cerro, colocó Cerro por abajo, vino la marca. La pelota se desvía, corre el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Cruzamos felicidad. 36. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito, Premier y Suave, hierba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Cutero tenemos lo que necesitas para tu construcción, veterica, distribuidor autorizado, cemento Alini, acceso a su casa y perfecto socorro en Sol América le ganó a Tacuarense y 3 y Luqueño. Olimpia le ganó a Luqueño 2-0. Gran feria de oportunidades tiene que va hasta 70% de descuento, productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de julio, Centro Logístico Belino Martínez. Pruebas el pan cortinita y grita negra con pomelo para cuando el sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud protegida. Cecilio tira, el árbitro va a autorizar que se juegue, dice el árbitro queda. Cecilio le pegó, se fue abriéndose balón, buscando la pelota, Pini pasó de largo, busca la salida, Guaraní, falta, tiro libre para el legendario en su campo. Ven y divertirte, el Casino El Hotel Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, creo que más, estamos en el Shopping del Sol. En Brito el precio locos en todos los productos con descuentos imbatibles, participas en la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Brito, la mejor casa de electrodomésticos del país, Arturo. Cada la pelota más certada, dijo, queda la opinión de Carlos, es una presentación. Quitado, la marca más recordada de Paraguay, yo pienso me quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido se vendrá 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, cerca de los 38. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pecho con a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días. Cuando compras en Koala, participas del sorteo diario de sorprendentes premios más en koala.com.pe. Cayó bien de bien, a mitad del chedeño, lo tocaron tiro libre, pero Cerro quedó sentado, mira. La Ferrer se acerca a Boca Pena, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casa Ramón Gómez Caballeros y encierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir estar en certeza sin impacto, más de 40 años llevando energía al país. La victoria de Sol ante Tacuarense 3, Luqueño cayó de local defensor, el ofició de local Olimpia le ganó por 2-0. Mañana juega el Chilidense, General Caballero 19:30, cancha Chilidense. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 martes de vaso, la bomba y bombilla. Entérate la broma en Energy Peiriga. A todo poner pistón y líquido para radiador verde, rojo, grasa, automatriz, todo silicona, champú, pistón y tecnología en lubricación. La pelota busca Charpenter, iba contra el piso, peleando Charpenter, comete falta, jugador de Cerro que cayó, sigue Nico Juez. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetería y todo, comunicando al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.pe. Primero va y después Piridamonta, Víctor. Así es, primero la falta, Báez cayó. lo que reclamaba Charpentier, en este caso Báez,
y después Piridamota la siguiente infracción y el mismo autor de la falta en este caso. Señores, 39. La promoción más esperada de Gómez y Crédito Ordinario con tasa 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Gómez y tu mejor opción. Los calzones chilenos están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Ya Gerardo nos dice los próximos rivales de Cerro, Libertad y Olimpia en la próxima fecha. Próxima fecha, este sábado 25 de mayo, 5 de la tarde, Cerro en el este del país va a visitar a Tacuare. Por su parte, el Olimpia, el domingo 5 de la tarde, va a enfrentar a Triniense, pero 2:30 el domingo, Libertad Ameliano. Perdón, ¿Olimpia qué hora juega? Olimpia juega 5 de la tarde domingo, señor. ¿En qué cancha? Cancha Defensores del Chaco. Hay tiro libre, corresponde al equipo de Guaraní. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TV, la mirada y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de meter esos deseos, aplicar, convertirlo y dejarlo como nuevo, sin permanecer para sellar, proteger tu casa con Silla, queda bien. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Ropi Loca, las bases virtuales de Villardo. La pelota evita el córner, no es córner. Gana 0-1. Eso seguro. Chaco. Se apura Servio, 5 más lo agregado. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria, Lumino Técnica te trae soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Lumino Técnica, crecemos juntos. Otra vez cayó Yamito. Así es, en este caso se tiró para intentar contenerlo de Danilo, que fue por encima del travesaño, se arrojó, aprovecha, quema segundos, se sigue tocando la cintura ya. ¿Tenés toda la pregunta para Arce, verdad? ¿O va a ser más para Manolo, Víctor? No, para los dos, tenemos todo. No, pues yo digo nomás lo de Arce, segunda derrota con... ¿Quién cayó el Cerro? Cayó Alan Benítez y va a ingresar Víctor Cabañas, camiseta 32. Cabañas va a ingresar en el equipo de Cerro. Recuperar la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar la cita hombre que le da papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero o pizza, probaste y te gusta. ¿Cuánto cambio Cerro entonces, Víctor? También se viene Jorge Morel, camiseta 5, Morel 5 y Cabañas 32. Con esto Cerro llegará a su cuarto cambio, le quedará 1. ¿Y quién va a ir? ¿Morel por quién? Y vamos a confirmar en un rato quién será el que se retire. Muy bien, señores, Cerro gana 1-0. En Concasa empezó tu historia con paso fuerte y duradera, acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tu mamá es todo terreno, venía a animar y en mayo por cada compra 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá, todo terreno en animar, lo que la fábrica no te dio. En la camilla se va Alan. Así es. Ingresa Cabañas 32. ¿Y Morel por quién? ¿Fabricio? Se va Fabricio de la cancha. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Repercomera Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales por repuestos y más valor de repente. Más siempre con Quinto. Se va Fabricio Peralta. Aplauso del público de Cerro. Se va Alan Carlos. Buen partido de Fabricio. El mejor Piri, ¿no? El que mantuvo. Fabricio tuvo un muy buen inicio, después bajó un poquito. Y Alan también redondea una buena noche por el nivel derecho, apoyando a Aguayo, que por ahí no finalizó bien varias maniobras y redondeó una buena actuación en el lateral derecho de Cerro. Pero el mejor de Cerro y del partido, una vez más, en estos momentos, o en estos últimos partidos, el volante central del equipo azulgrana. Manolo Jiménez está invicto en el campeonato local, Víctor. Así es, en el campeonato local sigue invicto Manolo. Y en Copa, las dos derrotas, solo ante Colo-Colo y ante Fluminense. Sí, pero hablo del campeonato paraguayo. Invicto Manolo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Orizal. Brindemos por la amistad que perdura con un 18.000 Álamos. Importa de Turoyo, Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, Pereira. 43. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. Cantero que la jugada haciendo un caño, mandó a la izquierda. Vino un disparo al arco con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía Brito. ¿Quién le pega? Le pega Danilo Santa Cruz. Y después está para terminar el partido cerca de los 44. Vamos en cuánto tiempo agregado.
Cerro se repliega, todos al fondo, todos al fondo. Va a venir el tiro de esquina para Guaraní. Atención, empujón contra por Charpentier. Va a venir el disparo, se desvió con él otra vez. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 45. La Plata Empeña es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe y empeña, seguro empeña La Plata. Polio frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios amanecer de Granjero Campo 9. La pelota es de Jan al piso. Fervito. Fernando Fernández, camiseta 40, y me parece que Churín es el que se va a retirar. Hizo un gesto recién después del último salto, así que todo apunta a que saldrá Churín, ingresará Fernando Fernández. Cerca de los 45. En el ahorro se encontrará todo lo que puedas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021 729 Jugó mal, disparo al arco. Asistencia para Churín, tira por abajo contra el poste derecho. Aquí la falla de Mansur, la desesperación de Servio, la cara de Chiqui en el banco. Aprovechó el regalo Cerro Porteño, muy bien asistido a Churín. Le pega por bajo contra el poste derecho y ahora deja la cancha Churín. Cerro ganando por 2 goles contra 0. Se había equivocado el jugador de Guaraní, Wilder Viera para atrás, de taco, y aparece Churín. Y Cerro consolida la victoria. Alcanza nuevamente la punta del campeonato. Churín. Se va con el aplauso del público de Cerro Churín. Cerro gana 2-0. Así terminará el partido. Churín en el segundo. Parecía un semestre más de críticas y críticas. La olla sufría y sufría hasta que vino el Español para cambiar la historia, para ordenar la casa. Y de a poco Cerro fue cosechando victorias en el campeonato local y suman 2 puntos en Copa Libertadores de América. Momento dulce. Mansur se equivoca. Viera golpe de taco. Genial habilitación. Acaricia la pelota. Ahí Churín, cuando se estaba por ir del partido, con la pierna izquierda a ras del piso, cerca del palo más alejado de Servio, que no tiene nada que hacer. Un poema. Cerro piensa en el campeonato. Cerro piensa en ganar el torneo. Manolo, el españolísimo, le cambió la cara, goza, se divierte, está feliz con el 2-0, el hincha azulgrana. Cerro 2, cerca del campeonato, Guaraní 0. Momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. Se fue Churín y ingresó Ferferdito. Así es, se retiró Churín, camiseta 40, Fernando Fernández, último cambio en Cerro. Vamos a ver si hay un gol más o no. Para mí que termina 2-0, Tiró Cecilio, vino un golpe de cabeza en el fondo, va a sacar Charpentier. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021 729 4600. Unil Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Megafarma.forma hasta 50% de descuento, productos seleccionados de cuidado personal y más. 25% con tarjeta crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En 2,5 termina. Cerámica Itaguazo, casa para toda la vida con los mejores materiales de servicio hasta precio. Ventas al 018 104 216. Instagram @cerámica_Itaguá y cerámicaitagua.com.pe. Los superpilotos salen delante de Beto Ramírez y Oscar Vitaro utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. La pelota a mitad del terreno, Viera cruzó la frontera, se mete, va a jugar la pelota a la derecha, largo, se pierde cerca del bandera. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Terminará el partido. Cecilio de penal y Churín los goles. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, 9 que el exceso sur, contacto al 021 443 600, la rotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Con batería Esparta tienes más seguro, sin misma fuerza, arranque, encontrarlas en las mejores casas de batería. Chiqui Arce, acá tenemos mucha inducción, Darío, compañero Gustavito, por eso sí. Interfiero con el relato, es una cuestión de acá es muy difícil la interferencia. Blas Cristaldo que no viene la técnica. Ya no está Arce, Víctor. Así es, apenas al recibir el segundo gol ya
se resignó plenamente Francisco Arce y en estos últimos minutos las indicaciones las da el asistente técnico. ¿Cuántos años tiene Cantero? ¿Siempre fue lateral izquierdo o fue volante de inferiores, Víctor? ¿Sabes algo o no? En Guaraní en primera por lo menos siempre jugó de lateral. Incluso él jugó en selecciones juveniles, estuvo en el último preolímpico, siempre jugando de lateral. Tiene 21. Aliento del público de Cerro sobre el final. Aliento del público de Cerro, ya con mayor... salió ya a buscar la pelota, se le perdió. Tiene a Cará, buena esta, se pone de pie, disparo al arco por Charpentier. Ahora saca Cerro, va a terminar el partido. Con batería fuerte tenemos más duración y más fuerza. Arranque contra las reflejas de baterías del mundo. Yo con batería fuerte, un golazo. En supermercados, estos precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Toque, express. Tiro libre y termina para Guaraní. Va a terminar 40 segundos, se va el partido. Ganó Olimpia, ganó Libertad antes, ganó Cerro. Ahora no se mueve la cima. Va a venir el disparo, aliento del público, escuchen. Termina el partido, Cerro 2-0. Jan se mueve de un lado a otro y termina. El juez dirá no va más, dirá Ojeda. Final, terminó el partido. Terminó el partido, la victoria de Cerro Porteño ante Guaraní, 2 goles contra 0. Aplaudido los jugadores de Cerro, apesadumbrados jugadores de Guaraní. Terminó el partido, el festejo viene a la olla. Cerro Porteño ganó 2-0, Cecilio Churín, actores de los goles. Cerro alcanza la punta, comparte con Libertad porque tiene ventaja, sin embargo, duelo entre ambos. Empate, victoria de Cerro en caso que lleguen al mismo puntaje al final. En instante, Carlos, en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Efusivo el festejo de los integrantes de la banca de Cerro Porteño, mirando al público, levantando los brazos, encontrando respuesta del otro lado con la euforia azulgrana tras este triunfo que lo acerca a un título más. Francisco Arce se acerca respetuosamente y saluda a cada uno de los integrantes del plantel de Cerro. Del otro lado, plenamente cabizbajos los hombres de Guaraní, que otra vez salen derrotados. Ahora el público canta, sigue aplaudiendo, sigue el festejo, que es plenamente azulgrana aquí en La Olla. Adelante, Carlos. Nosotros en un ratito ya vamos bajando para escuchar las conferencias de los entrenadores. Primero hablará Francisco Arce y posteriormente Manolo Jiménez, el técnico de Cerro Porteño. Levantan los brazos los jugadores de Cerro y el aplauso. Aplauso del público presente que se retira feliz porque Cerro está a 3 pasitos de un nuevo campeonato. Bueno, en instantes vamos a retornar con los compañeros para el comentario final de Carlos Alberto Quise. Fue triunfo de Cerro Porteño 2-0 ante Guaraní. Cecilio Domínguez de penal y Diego Churín. Sí, Carlos. Gracias. Cerro cada día más cerca. Y qué lindo es ganar un clásico y cómo jugó Cerro. Cerro me gustó desde el minuto 20, aunque esos minutos iniciales tampoco había jugado mal. Pero Guaraní había puesto en la cancha lo que tenía. Ganas, deseo, espíritu de lucha para tratar de llevarse o de sumar por lo menos un puntito aquí en La Olla. Esta victoria, sin lugar a duda, reconfortante de donde lo mires. Para que crean, porque sorprendió que este estadio no tuviera el bullicio del pueblo azulgrana. Era un partido clave. Así lo entendieron los futbolistas y Manolo. Por eso jugaron como si fuera no solo un clásico, sino una final. Había que ganar para seguir dependiendo de mis propias fuerzas. Era un paso más en la escalera para tratar de alcanzar el trofeo que busca, que se le mostró esquivo en los últimos torneos del fútbol de este país. Un Cerro Porteño que fue capaz de enderezar su rumbo hace un montón de fechas
para comenzar a ganar seguido, a tener una paz en el vestuario y una alegría en la cancha. Era el Cerro de Manolo, el Cerro que no se entretiene en la mitad de la cancha, que todo el mundo colabore y que es solidario. Tiene que bajar Iturbe a colaborar con Ala Benítez y así lo hace. Cecilio, aquel futbolista que muchas veces uno extrañaba porque le veíamos sin en su mejor forma física y seguíamos buscando ese talento. Hoy baja, colabora, coopera, participa, siente y se convirtió no solo en el goleador de Cerro, sino en el goleador del campeonato. Un Cerro Porteño con una transición rápida de defensa-ataque. Hoy, con 3 puntas que picaron. Aguayo, ese chiquilín cara dura que va a todos como si fuera un experto. Siente el trajín sin lugar a dudas. Pero qué futuro si concreta lo que insinúa. Cecilio Domínguez, el que solo quería pelota al pie, hoy picaba. Hoy era una alternativa para ganar las espaldas de su lateral con una pelota de Carrascal, de Piris o de Peralta. Un Peralta que creció de volante central y creo que segundo o tercer volante, porque hay que acercarlo al área porque arriesga el pase. Ese pase más complicado, ese pase más difícil, entre líneas, el que hace daño, que pelea la pelota como si fuera la última, con una fortaleza física que se necesita en el fútbol. Un Cerro Porteño que entiende el mensaje. Cuando no tenemos el balón, todos a trabajar. Cuando tenemos, esta es la idea. Por aquí vamos porque ese es el camino y aprovechar los errores del rival. El fútbol veloz, el fútbol rápido de una primera etapa, es cierto que no generaba situaciones claras de conquista y no lo convertía a Servio en figura, pero te transmitía una sensación agradable de que el equipo sabía lo que quería en la cancha. Un primer tiempo jugado a lo clásico, con un Guaraní con sus armas, que renunció a lo que pregona hace más de una década su entrenador, a la posesión de pelota, a ese estilo que impuso en su Rubioñú querido, que quiso hacerlo con Paraguay. Ya sabemos cuál fue el resultado. Hoy, con la madurez y con los años, entendió que había que jugarlo de otra manera y así lo hizo. Tratando de aprovechar la potencia de Alcaraz y generó alguna que otra situación. Hasta que Alcaraz se desinfló completamente en la segunda etapa. Pero es lo que tiene Guaraní. Pero no lo alcanzó. Era la gran interrogante, porque todo era un esfuerzo y comandaba a Cuello, que ya en la primera etapa dejó de presionar y lo tiene a Mansur, de buen pie, pero con poco quite y con poca presencia en la mitad de la cancha. Demasiada ventaja para un equipo con 2 por afuera, con alma de